catedrática de edafología en el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago. Tiene una amplia experiencia en eucalipto desde la realización de su tesis doctoral. Tiene muchas publicaciones, mucha experiencia en artículos y proyectos internacionales y nacionales, y nos va a hacer una introducción al cultivo del eucalipto y le cedo la palabra ya directamente. Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme. Y realmente el tema en el que se me ha incorporado, el eucalipto, mitos y realidades, yo realmente lo considero como el eucalipto una situación compleja. Realmente os diría, después de escuchar esta mañana a los ponentes, este tema ya no tenía que existir desde mi punto de vista. El eucalipto, mitos y realidades. Antes fue el pino, los problemas del pino, porque icona, posoplino. Después el eucalipto, mitos y realidades. Llevamos muchos años en donde ya tenemos claro, sobre todo porque llevamos muchos años de experiencia y crecimiento de una planta que no ha creado grandes problemas, al menos irreversibles. Y por lo tanto yo en mi investigación siempre sigo considerando diferentes especies vegetales, sobre el suelo, sobre las aguas, diferentes especies forestales, plantaciones, lo sigo considerando, pero realmente para mí es un tema ya eliminado de mi cartera de trabajo. Yo trabajo ahora en temas de cartografía de suelos, pero sobre todo en contaminación y recuperación de suelos, en temas, de alguna manera, que yo considero todavía para mí problemáticos. Este para mí ya no lo es. Y más después de escuchar esta mañana a gente que trabaja en un sector con problemas reales del sector. Este para mí ya no lo es. A pesar de que se me sigue invitando a este tema, porque sigue existiendo realmente una cierta polémica. Realmente, si tenemos que discutir cómo valorar todo este conjunto de aspectos que todos los días en prensa salen, el eucalipto problema, etcétera, etcétera, la visión tiene que ser global. Una visión global, es una visión de ordenación territorial, de planificación de un territorio. Y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta aptitudes, otros concursantes a ocupar el territorio, cultivos, pastos, bosques. Los bosques pueden ser de conservación y de producción. Hay que tener bosques de conservación, obviamente. Hay que tener bosques de producción, obviamente. Plantaciones, obviamente. Y, considerando diferentes plantaciones, hay que ver variedades, especies, crecimiento, desarrollo, plagas, resistencias, productividad, obviamente. Y también posibles impactos, normal. Pero es que, además, aquí también están los temas estructurales. Tamaño de la propiedad, economía, edad, preparación de las personas que trabajan en el monte, precios, demanda, cuántas demandas, cuántas salidas y otros aspectos sociales. Y yo añado siempre incluso los aspectos anímicos, porque los aspectos anímicos, el hombre yo lo considero dentro de todo este conjunto. Yo ya cuento con el hombre y con su anemia en este conjunto, en esta problemática. Y realmente hay una anemia que es resistente. No me gusta, no lo quiero, es que considero que es malo, es más, lo digo, lo afirmo. Y todo tiene mitos y todo tiene realidades. Todo hay que considerarlo en el escenario actual, pero todos estos aspectos también hay que considerarlos en un futuro, porque si supuestamente una especie o una variedad generase problemas, aunque hoy no los viésemos, si los podemos considerar que en el futuro existirían, obviamente sería insostenible. Por lo tanto, tenemos que valorarlo en presente y en futuro. Es insostenible aquello que las generaciones futuras, etcétera, etcétera, lo de siempre. Eso hay que considerarlo, por supuesto que sí. Cuando se habla de una especie vegetal y cuando se trata de ver su influencia sobre el medio, es el medio también en su conjunto, es decir, es la planta, eucaliptales, lluvia, planta, entrada de agua, salida, aguas subterráneas, aguas fluviales. Todo el conjunto que pueda verse desde el punto de vista de lo que es el sistema natural, suelos, aguas, vamos a considerarlo así, pudiese verse afectado. Cuando se habla de especie degradante, hablo ya de prensa y de pancartas y de consideraciones repetitivas en estos años. Se habla de especie invasora, se va a tratar después el tema. Yo muy brevemente lo tengo que señalar. Se habla de especie invasora, de biodiversidad. Se opone el eucalipto a la biodiversidad, es acidificante, seca el suelo, consume nutrientes, esquilma el suelo, lo destruye para un futuro. Su actividad biológica finalmente
No existe actividad biológica en los ecosistemas de eucalipto, no hay nada con el eucalipto. No hay nada. Si hay eucalipto no hay otra cosa. Es una especie pirófita. Todos esos dos aspectos, pero hay dos que ya directamente, porque se va a tratar alguno de ellos más tarde, especie invasora y biodiversidad. Especie invasora, hay quien dice el hombre invadido y el hombre invasor. Se puede ver así, nos invaden. Me siento invadido, de acuerdo, se puede ver así. En realidad sería entonces el hombre. El hombre tiene que manejar, estructurar un territorio, considerar dónde sí, dónde no, cómo hacer una diversidad, cómo hacer una separación entre diferentes territorios o parcelas. Está claro. Pero cuando se considera que una planta es realmente un invasor, es aquella que se propaga sin que podamos controlarla. Eso no sucede. Es aquella que cuando la quitemos, años futuros, cuando desaparezca, cuando no tenga salida, cuando se considere, no podemos poner otra cosa. Eso sería un invasor. Una vez que la eliminas, no puedes poner otra cosa. Eso no se da. El hombre pone, quita, diseña marco de plantación y densidad, ralea, elimina y luego tiene que volver a plantar porque no sale solo. Es verdad que en este sentido podemos decir que estos terrenos, desde mi punto de vista, yo le daría la vuelta. Realmente los terrenos forestales, si no fuese por el hombre, ese hombre invasor, si no fuese por el hombre, vamos a suponer, por ejemplo, en Galicia, un supuesto, desaparece la empresa papelera, se va, se viene a Asturias, se va. Si desaparece la demanda final, se abandona el monte, el hombre lo abandona y, por supuesto, ese es el desastre. En este momento, lo vemos en la ponencia anterior, en este momento se está trabajando, sosteniendo un recurso. En el momento que el hombre lo abandone, y esta es la intención, si se intenta abandonar el monte, ese es el desastre. Desde mi punto de vista, aquí es un eucalipto sobre la piedra. El eucalipto sí lo que es, no es un invasor, es un superviviente. Ese es mi término. Para mí el eucalipto es un superviviente, ¿de acuerdo? Que a mí es una especie que incluso ya llega un momento que ya la considero una fortuna. Es un superviviente que puede vivir sin cama, sin suelo, sin comida, incluso sin agua, en periodos secos. Y claro, como superviviente trata de incorporarse en otros lugares y lo consigue. Y el hombre tiene que ponerle coto. Pero no podemos decir que debajo del eucalipto no hay nada. Siempre que decimos cómo es la distribución forestal de una región, de un país, decimos bosques mixtos o plantaciones mixtas o situaciones mixtas. Pino, eucalipto. Entonces el eucalipto puede convivir. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los incendios, siempre decimos en Galicia los incendios forestales en terrenos de matorral. Es decir, estaba el matorral, el hombre pone el pino, el matorral trata de defenderse en su lugar. Y aunque lo corten, vuelve a salir. Debajo del eucalipto no hay nada, no deja vivir a otros. Él intenta convivir, intenta estar. Y si le dejan, se queda. Y si no le dejan, no. Si hablamos de biodiversidad, sin complejos. Hay quien, para defender el eucalipto, dice que realmente es un bosque. No es un bosque, es una plantación sin complejos. Es una plantación y, por lo tanto, no tiene que tener biodiversidad. Es más, en las plantaciones la biodiversidad se elimina. Entonces, tendríamos que decir que el cultivo de cereal de Castilla-La Mancha o de Castilla-León, que ha arrasado los bosques, ahí queda un testigo triste, que durante la Edad Media y durante la Edad Moderna y hasta el siglo XX ha arrasado los bosques, ahí ¿no es un invasor? ¿No es el hombre un invasor? Igual. ¿Hay biodiversidad? No. Se añaden herbicidas, se ralea, se elabora el suelo, se laborea el suelo, se eliminan las plantas y se elimina todo. Obviamente los monocultivos o los cultivos no pretenden biodiversidad, en el eucaliptal tampoco. Y como caso extremo que no tiene contestación, el eucaliptal es una plantación y como caso extremo que no tiene contestación social, es el caso del olivar. El olivar es aceptado por todas las asociaciones o pensamientos ambientalistas. Es aceptado. El olivar es un cultivo, es un árbol, pero es un cultivo. Y es un cultivo que desde años pretéritos se ha añadido herbicida, porque el cultivo en Jaén del olivar, en toda la zona sur y en el levante del olivar, tiene un componente, tiene un opositor competitivo por el agua, que es las especies herbáceas, compiten por el agua con el olivar y las eliminan con herbicidas desde hace muchos años y además con labores
con mecanización. Y esto ha tenido casos extremos de que en zonas de pendiente ha habido una erosión brutal, no sé si veis bien la foto desde el final, hay una erosión brutal, una importancia grave en los terrenos, que es un suelo, que es un recurso irreversible eliminado. Y no hay contestación social a esto. Ahora sí la agricultura de conservación está trabajando en el tema. Evitar, si se puede, el herbicida, evitar, si se puede, eliminar la planta, dejar la cobertera, evitar el laboreo, para evitar el problema. Pero no ha habido contestación social. Y este sí elimina biodiversidad y este sí genera problemas irreversibles. El manejo, por supuesto. Nunca la especie, nunca olea. Nunca diríamos que es la especie. Diríamos un manejo, hay que manejarlo. Y con el eucalipto es la especie, la especie, la especie. Tenemos que abandonar la idea. Para estudiar la influencia que pueda tener cualquier especie, cualquier variedad, no se analiza simplemente estáticamente. Hay que evaluar el conjunto. Y, por ejemplo, igual que hacemos en los seres humanos, para ver si una mujer pierde calcio, evidentemente no analizamos los huesos, no analizamos un conjunto, cuánto calcio tiene, sino cuánto bebe, cuánto elimina. Es decir, hacemos balances de entradas, salidas. Ese es el método para ver si la planta come más de lo que debe o elimina lo que no debe, vierte lo que no debe y, por lo tanto, influencia en ríos. Estos sistemas dinámicos lo que permiten es tener un ciclo completo de cómo funciona el agua, entradas, salidas, el ciclo del agua. Y los elementos, todos los elementos que entran en el agua, todos los elementos que salen finalmente del suelo y que van al río. Esos son los balances en continuo. Y, por lo tanto, nuestros estudios, los estudios que hemos realizado y que seguimos realizando de alguna manera rutinaria, siempre es lo mismo. A cielo abierto, estudio de análisis de la precipitación, a cielo abierto. Debajo de la cubierta, con pluviómetros obviamente, debajo de la cubierta vegetal, otra vez pluviómetros. Y ya tenemos, por lo tanto, por diferencia, lo que la cubierta vegetal ejerce sobre el agua, para bien o para mal. Pero además tenemos el pluviómetro debajo de la cubierta vegetal y además tenemos el flujo de tallo a lo largo del tallo, que es un dato muy interesante porque los tallos, por ejemplo, en coníferas, los troncos, el flujo de tallo, el escurrido que llamo yo, los troncos, ejercen un efecto de paraguas, es decir, los árboles de las coníferas en general cursan con las ramas hacia arriba y, por lo tanto, el agua que llueve aquí no es lo mismo que el agua que llueve aquí. Y hay veces que puede llover hasta 20% más debajo de un tronco. Por lo tanto, si es agua y encima fuese agua con problemas, con contaminantes, con exudados, es un agua que corre a lo largo del tronco 20 veces más cantidad de agua con eso que en otros sistemas debajo de la cubierta directamente. Es decir, los sistemas naturales, el suelo, no funciona como un único sistema, sino como múltiples microsistemas, planta, 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 interplanta. El flujo de tallo. Aquí tenemos el dispositivo de recogida del flujo de tallo, una manguera abierta, con un pluviómetro abajo, y simplemente cada chubasco hay que recoger el agua. No se puede perder agua si queremos hacer balances anuales. Cada lluvia, cada día, se va a recoger el agua de pluvio lavado, cielo abierto y de flujo de tallo. Los suelos se analiza igual. Se abre una calicata, se meten unos lisímetros o cajones de recogida de agua. Este es el sistema. Yo simplemente quiero comentarles a ustedes el sistema porque no son análisis. Son análisis durante años en sistemas, repetitivamente, en estudio de análisis de entradas, de salidas. Se abre la calicata, se meten los lisímetros en el suelo, se introducen, se conducen por una abertura en el terreno, tierra abajo, ladera abajo, por gravedad, la manguera, con sus correspondientes filtros, baja hasta la zona de recogida en un pozo. Por lo tanto, en un pozo a ladera abajo recogemos las aguas de salida final. Cualquier salida por exudados o cualquier entrada y ganancia, es decir, enriquecimiento anómalo, vamos a decir, de un árbol, iba a venir recogido por estos balances de entradas y salidas. Finalmente, el sistema quedaría cerrado, protegido nuevamente, tapado todo nuevamente y durante años se puede estar analizando todas las salidas de todas las capas del suelo, por supuesto en comparación con todas las entradas. Pues bien, por ejemplo, la precipitación normal, la precipitación limpia. ¿Qué llamamos precipitación limpia? Un agua limpia sería un agua pH 5,5 a 6. Es decir, es un agua pura, en contacto con una atmósfera con CO2, 5,5 sería el pH de equilibrio. Pues bien, cuando una precipitación llegase
con una precipitación de gases con cloro y sodio, por ejemplo, del mar, agua pura con algo de cloro y sodio procedente de pulverizados marinos, sí es verdad que algunas vegetaciones, algunas cubiertas vegetales que han sido consideradas como debajo del pino hay más contaminación, y en algunos protocolos de análisis de contaminación en árboles, el pino, debajo de coníferas, más cantidad de contaminante. No es más cantidad de contaminante puesto por la especie, es cantidad de contaminante que la especie recoge de los aerosoles, porque la disposición de las hojas de pino, la densidad, es decir, la superficie de contacto de la hoja de pino, además perenne, en una superficie venteada y con aerosoles, obviamente lo recoge en periodo seco, y cuando ya llueve cae a ese suelo, es decir, ese suelo recibe más. Es por eso que muchos suelos de Galicia, de entorno cerca del mar, y en Asturias, cerca del mar, debajo de los pinares, llueve más cloro y más sodio, obviamente. Y cuando hay una contaminación, este sí que es un tema importante, por ejemplo, por deposición ácida, con sulfatos o con nitrógeno, por ejemplo, de una central térmica, cuando hay una contaminación importante y por lluvia entra una pequeña cantidad, debajo del árbol entra mucho más. Debajo del árbol entra mucho más, es decir, a 1 metro entra una cantidad en un mes, en 15 días, que son los datos que aparecen ahí, y en un árbol, debajo de un árbol, entra mucho más, cuando es una conífera. No lo pone el árbol, es una acumulación. Pues bien, son datos que se van teniendo para los balances finales. Esto no sucede ni con eucaliptos, ni con pinos, ni con robles. Con el roble es obvio, porque lo que llueve en el roble durante gran parte del año, que es un caducifolio, es agua. No hay hoja. Y en el eucalipto tiene una hoja péndula, tiene menos superficie de contacto con una atmósfera supuestamente contaminada, por lo tanto va a recibir menos, va a poner menos en el suelo. Por ahí sería, por lo tanto, en una atmósfera contaminante, un eucaliptal pondría menos contaminación en ese suelo, la dejaría pasar. Mientras que a lo mejor en un pinar, pues no, es un dato. Se dice también eucalipto especie acidófila. Especie acidófila es un término que no le cuadra al eucalipto. En todo caso, sí le cuadraba en aquellos tiempos el pinar, los pinos, cuando se empezaron a partir de los años 40 a repoblar intensamente, por ejemplo, el norte de España, pero toda España. El Icona hizo una repoblación fantástica con coníferas y tuvo su contestación social. Y la primera término que se aplicaba como no debemos de poner esta especie que no es la nuestra, hablábamos de especies que no fueran autóctonas, no se debe de poner esta especie porque es acidificante y destruye los sistemas irreversiblemente, generaciones futuras, etcétera, etcétera. El término se le aplicó, por lo tanto, a pinares y tiene su justificación, porque todo tiene su justificación. No hay mentira por mentir, hay datos mal colocados. La justificación viene incluso de términos franceses. Los franceses llamaron a los caníferos especie acidófila. Hoy ya no lo consideramos así. Acidófila frente al agua, porque fijaros, un agua de lluvia que viniese a pH 5,5 a 6, es decir, limpia, una vez que atraviesa una cubierta de pino, baja muchísimo el pH. Esto es normal. Ha habido incluso denuncias de lluvia ácida que hay en tal entorno, debido a no es debido a nada, es la especie que simplemente tiene exudados orgánicos débiles, ácidos débiles, que bajan el pH del agua, porque el agua no tiene poder tampón. Y al agua, un vaso de agua, le ponemos una gotita de vinagre y se acidifica. Es verdad que después le ponemos una gotita de bicarbonato e inmediatamente subimos el pH a 10. El agua no tiene poder tampón y, por lo tanto, baja debajo de las cubiertas de pinos, siempre baja el pH. Y por eso, cuando analizamos un contacto, la gota, siempre la gota en contacto de un agua de lluvia con un pinar, siempre baja el pH. Eso es normal. Y, por lo tanto, el pH muchas veces baja incluso más abajo de 4. Estos son valores debajo de cubiertas de coníferas en Galicia durante diferentes estudios. Y debajo del tronco más. El tronco tiene mucha agua y mucha agua ácida, es decir, el pH baja mucho más. Es mucho más acidófilo. Incluso en Portugal, en Leiría, hay unos suelos muy interesantes debajo de coníferas, justamente debajo del tronquito, que recibe agua y agua acídica. Ahí está más lavado los suelos, sí, hay incluso un podosol. Bien, es una curiosidad. En todo caso, cuando lo comparo con el eucalipto y con el roble, eucaliptos y robles prácticamente no modifican el pH. Es decir, el eucalipto, que aquí aparece en verde, no modifica el pH y el roble no modifica el pH. Entre otras razones porque el roble tiene menos contacto con el agua durante la época sin hoja.
Entonces el roble, según este dato, que en su momento fue utilizado, estos son datos míos de hace muchos años, que fueron utilizados para decir, efectivamente en Galicia hay datos, dicen que, está publicado que el eucalipto es acidófilo, porque es más acidófilo que el roble. El pino es más, pero el eucalipto es acidófilo. Pues miren, no, porque en ese mismo trabajo había otro dato que precisamente daba la sensación de que el roble era más acidófilo. Ese mismo trabajo, esos datos no fueron utilizados en ese momento para las críticas, porque debajo de los robles y de los castaños y de las hayas existe un aporte vegetal tan interesante y tan palatable, con tanta proteína en lugar de la lignina de las coníferas, tan apetecible, tan comestible, tan blando, con un humus que genera tan interesante, que obviamente en primavera y en otoño esos microorganismos del suelo y la mesofauna y microfauna del suelo se lo comen. Y por lo tanto, en otoño y en primavera hay una producción de humus, un desprendimiento de CO2 microbiano que acidifica el suelo porque es ácido carbónico. Y los mismos datos que aparecían en ese estudio de que el eucalipto era más ácido que el roble, también esos datos decían que el roble, en muchas épocas del año, tiene pH cerca de 3 en superficie, ¿de acuerdo? Pero también estaba el dato. ¿Sería el roble acidófilo? Es primavera y es otoño y es actividad biológica. El resultado es un humus estupendo, ¿de acuerdo? Pero hay actividad biológica. Y por lo tanto hay ácido carbónico. Pues no, porque el agua no tiene poder tampón, pero el suelo sí. Y los suelos tienen su propia pH que no está regulado por una pobre especie vegetal. Los suelos tienen su propio pH regulado por su roca, por la evolución del suelo, por los minerales del suelo y por el clima, es decir, por la hidrólisis mineral. Y por lo tanto, estos suelos nuestros, los de Galicia, porque esos datos son de Galicia en este momento, en este cuadro, los suelos son ácidos. Es verdad que el agua, al penetrar en el suelo, como no tiene poder tampón, se va cargando de cationes básicos y generalmente cuando sale, estudios de lisímetros, generalmente cuando sale el pH ya está neutralizado y las aguas de los ríos son neutras. Y cuando estos datos los comparamos con los pinos, los suelos de pino son iguales y los suelos de eucalipto son iguales. Es decir, el pH no está regulado por la vegetación. La vegetación libera al agua ácidos débiles o ácido carbónico. El pH está regulado por unos sistemas o unos equilibrios, roca, minerales primarios, clima, agua, etcétera, temperatura. Y finalmente un equilibrio que dura años, cientos, miles de años. Si los suelos son neutros, no importa la vegetación. Y tenemos en España suelos neutros y tenemos en Asturias incluso suelos calcáreos. pH 8 y pH 7, debajo de pinos, debajo de eucaliptos, debajo de robles. El pH no está regulado por la vegetación y, por lo tanto, no hay más que decir. Incluso en España hay suelos con su vegetación acidófila, suelos salinos, porque hay que hacer un recuento de todo. Y los suelos salinos tienen una vegetación acidófila para el agua, pero el pH del suelo es 9, mire usted. Es decir, diríamos más, es que si las plantas fuesen acidófilas, serían acidófilas contra ellas mismas. Harían imposible. No habrían sobrevivido a sí mismas. Ninguna de ellas. Cientos, miles, millones de años que tienen algunas plantaciones en el mundo. Datos serios de acidificación existen y hemos trabajado en ellos. Por ejemplo, en los años 70 hubo una muerte, la mortandad, en todo el norte, zonas frías de taiga, coníferas de taiga, en el norte de Europa y en el norte de América, en Canadá. Eso sí fue serio y eso sí fue ácido. Afectó a las coníferas que en Noruega hubo una muerte total de coníferas, amarilleaban, pendulaban, caían y finalmente la muerte del árbol. Pero al mismo tiempo, en Sudbury, en Canadá, lo mismo. Muerte de árboles. Y lo curioso es que sucedió al mismo momento, años 70, 71, unos meses, cuando no había dado síntomas antes, de repente. Lo que yo hablaba de escenarios presentes y futuros, hay que preverlos, hay que preverlos. Aquí fue de repente la muerte del árbol. Esto sí es una acidificación seria. Esto fue, y también las peces, es decir, murieron peces también. Todas las lagunas de zonas frías murieron los peces. Bajó el pH. De 5,6, que era su pH normal, bajó rápidamente a menor de 4. ¿Qué sucedió aquí?
Esto sí es un problema de acidificación sobre los sistemas. ¿Qué sucedió aquí? Aquí lo que sucedió es lo que ya veníamos sabiendo. Una contaminación, la deposición atmosférica ácida que hemos hablado tantas veces. Esto sí es un tema serio. Las centrales térmicas de Europa, la combustión de hidrocarburos derivados del petróleo, la emisión de gases, de partículas acídicas, sulfatos o sulfuros que se acidifican, que se oxidan, y nitrógeno, NOx. Pues bien, en Europa se tomaron cartas en el asunto porque el tema era serio y, por lo tanto, si las emisiones de CO2 por centrales térmicas en Europa tuvieron su bajada principal, tuvo una pequeña bajada en la guerra, porque siempre los momentos máximos de contaminación, yo trabajo ahora en contaminación también antes, los problemas más serios de contaminación por el hombre, siempre es el desarrollo detrás de una guerra, la guerra del 14. La guerra del 14 genera una crisis, la guerra del 45, la guerra del 29 generan crisis y después demanda. La demanda de energía típica después por la necesidad de desarrollo. Y por lo tanto las emisiones de CO2 fueron importantísimas en Europa. Hasta que hubo una reunión, por lo tanto se tomaron cartas en el asunto, el tema era serio científicamente hablando, y por eso en la reunión de 1972 en Estocolmo, y más tarde el Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica transfronteriza. Porque cuando los problemas científicamente se consideran serios, las autoridades consideran el problema y toman cartas en el asunto. Obviamente, hubo un primer protocolo del Convenio de Ginebra, fue la reducción drástica, 30%, y Aspontes, en Galicia, y las centrales de todas España cedieron, dejaron de quemar su propio carbón. Y, por lo tanto, hubo efectivamente un resultado en toda Europa. Lo curioso del tema es que estos son los países de máxima contaminación, Centro Europa. Es el Reino Unido, es Alemania, es Polonia. Los países de máxima contaminación por centrales térmicas. Y lo que les quiero llamar a ustedes un poco en consideración es que, fíjense, las máximas deposiciones son datos del año 95 de la red EMEP, son estas celdas EMEP en toda Europa. Fíjense, las máximas deposiciones en el centro de Europa y en el norte de Europa, que apenas se ve. En el norte, Suecia, Finlandia, Noruega, no tienen centrales térmicas. Es más, no llegaba casi la deposición. No llegaba. Cantidades ridículas de deposición generaron el problema. El problema fue, por lo tanto, en el norte de Europa, donde no había emisiones ni siquiera deposiciones. Y en el norte de América, en Canadá, en donde había mínima deposición. Cantidades pequeñas de un ácido fuerte pueden crear problemas si el suelo no está preparado. Ácidos fuertes. Ahí lo que sucedió es que en medios fríos siempre es lo mismo, el suelo resiste o no. En medios fríos no hay alteración, hay roca, hay piedra, hay un inerte y por lo tanto suelos pedregosos inertes o suelos turbosos como estos. No sé si ustedes ven bien la foto, está abierta. El frío, está abierto el permafrost helado por un problema realmente importante, que es el calentamiento global. Esta foto se ve una turbera arriba y debajo abierto un crack, el permafrost, el calentamiento global. Pues bien, estos suelos del norte de Europa no tienen poder tampón, son inertes y por esto cuando la deposición mete sus ácidos, el suelo no reacciona, no tiene un pH adecuado, no lo reacciona y por lo tanto el ácido pasa. Y no solamente pasa a los ríos, sino que finalmente, incluso a pHs ácidos, el suelo se convierte en un contaminante porque libera el aluminio, que normalmente es un inerte, pero que en medios ácidos sale a las aguas, y es lo que mató a los peces y es lo que mató a los árboles. El árbol no murió por deposición, murió por aluminio, en medios no amortiguados que se acidificaron. El aluminio que entró por raíz. Pues bien, aguas y árboles afectados. Pues bien, en Europa, entonces, ¿qué tienen los suelos de Europa? ¿Qué tienen los suelos de Galicia y de Asturias y de Cantabria o de toda Europa? Frente a deposiciones altísimas que no generaron problema, pues es el poder tampón que decíamos antes. Y si lo vemos aquí, y no hubo problemas, y los suelos de Europa no tuvieron problemas, obviamente mantuvieron su pH, al día de hoy mantienen su pH, y si esto lo hemos estado estudiando durante años, cómo los suelos de Europa tuvieron poder de amortiguación, ¿qué vamos a decir hoy de una especie que ponga un ácido en agua que inmediatamente se amortigua, un ácido débil de una vegetación natural? Es que no hay tema, no hay tema.
Los suelos de Europa mantuvieron su pH frente a la deposición fuerte, deposición ácida. Y hemos estudiado este tema porque en Galicia tenemos una central térmica que en los análisis europeos salió como una alta deposición en esos años, una alta deposición ácida por la central térmica de Aspontes de García Rodríguez. Y aquí tenemos nosotros nuestro estudio, incluso comparando especies vegetales sometidas a estos sistemas en los años 90. Esto es un trabajo que hicimos en el 98, 99 y 2000. Pues obviamente la central térmica de Aspontes estaba quemando altos contenidos de carbón, lignitos. Es un carbón malo, con poca energía, poco poder calorífero y encima con alto poder contaminante, con mucho sulfuro. Y por lo tanto metió en la atmósfera cantidades muy importantes de sulfuro. Tan importantes que incluso Francia, que no apostaba por las centrales térmicas, decía que le llegaba de Aspontes de García Rodríguez la contaminación y que a lo mejor no entrábamos en el mercado común en aquel momento. A lo mejor no entrábamos porque teníamos una contaminación. Nosotros estábamos trabajando en el tema. Obviamente la contaminación de Aspontes la mayor parte cae en el Golfo de Vizcaya, bien. Pero en todo caso, ese es un tema serio de acidez. Otros temas no vale perder el tiempo con ellos. Casualmente, además de tener una fuerte deposición, casualmente en Galicia tenemos los suelos más ácidos de Europa. Galicia y el oeste de Asturias. Aparece en la flecha, son los umbrisoles, los suelos más ácidos de Europa. Ni qué decir tiene. Si estamos trabajando en un ámbito con una deposición importante y preocupante, al menos desde las consideraciones de la red IMEP y del protocolo de Helsinki y de Oslo, si tenemos una contaminación importante, señalada ahí, y tenemos unos suelos muy ácidos, obviamente nuestro miedo en aquel momento era si nos pareceríamos en algún momento a los suelos mal amortiguados del norte de Europa. Y por eso nuestros estudios durante un tiempo fueron, obviamente, en esta zona, en comparación con una zona de referencia no contaminada, ver la influencia que tenía sobre suelo, sobre bosques, sobre agua, sobre peces, sobre ríos. Esta deposición de la central térmica de Aspontes de García Rodríguez. Y no hubo dato. No hubo dato. El suelo estaba amortiguado por una deposición fuerte. Comprenderán que el tema para vegetaciones queda totalmente fuera de lugar, ni siquiera considerarlo. El eucalipto esquilma, come el suelo. El eucalipto y antes el pino. Comen el suelo, lo esquilman y por lo tanto después no se puede. Antes comentábamos, el eucalipto para mí es un superviviente, que come si hay, y si no hay, no come. Las mejores zonas de Asturias y de Galicia para eucalipto, hablo ahora de glóbulos, obviamente he eliminado las zonas más frías, más altas, de mayor relieve, tanto en Asturias como en Galicia, pensando en glóbulos, aunque realmente tendríamos que detraer, si pensamos en nítens, detraer un poquito y detraer un poquito. Es decir, no toda Asturias es un eucaliptal, ni lo será probablemente, no toda Galicia es un eucaliptal, ni lo será probablemente. Entre otras razones porque hay otras demandas y otras necesidades. Y porque hay una administración. Pues bien, ¿qué sucede en estas zonas? ¿Qué sucede en estas zonas? Pues bien, tenemos suelos, el eucalipto come. Son suelos que no son buenos. Son suelos envejecidos, con calor y con humedad. Fíjense que yo aquí pongo temperatura. La temperatura media en la provincia de Pontevedra es más de 15 grados. Y llueve. Temperatura y humedad sobre los suelos generan esa acidez que comentábamos antes, un envejecimiento del suelo hacia un campo del suelo ácido porque pierde bases solubles. Pues bien, tenemos suelos muy lavados, en Asturias suelos muy lavados, muy empobrecidos, no tienen riqueza en nutrientes. Y si no tienen riqueza en nutrientes, ¿cómo podemos decir que una especie que vive en un lugar donde no hay es comedora? Simplemente con esta simplificación diríamos muy comedora no será, porque no hay. En Galicia tenemos, en la provincia de Pontevedra, por ejemplo, y en gran parte de Galicia, terrenos graníticos, peor todavía. Calor, humedad, lluvia intensa, lavado hacia los ríos, pendientes y terrenos graníticos. Es que el granito no tiene nada. El granito es uno de los materiales que tiene cuarzo, feldespato resistente, mica blanca resistente, no aporta. Y si no aportan nutrientes, aquí tenemos la roca, le ponemos unos cientos de años, y le ponemos unos cientos de años, y tenemos un suelo arenoso que no tiene y no retiene, porque al ser arenoso se deja lavar. Ni tengo ni retengo. Y por lo tanto,
camina directamente hacia la pobreza en nutrientes, hacia la acidificación del suelo. Y si ahí, en toda la provincia de Pontevedra, hay un alto crecimiento de eucalipto, obviamente, sin nutrientes, ácido, y se va a secar. Y si ahí crece, y si prácticamente sin ayuda, sin ayuda puede tener 20 metros cúbicos por hectárea y por año, obviamente es una planta que no come. Y con esto no habría que hacer más datos. En Asturias tampoco son buenos suelos, desde el punto de vista de la fertilidad, porque las pizarras, por ejemplo, las pizarras en general dan suelos muy delgados, el no suelo, no hay cama, el eucalipto podría estar, dan suelos muy delgados. Gracias a las pendientes podemos encontrar suelos coluviales, menos mal, porque la pendiente es mala, pero al mismo tiempo pierdo de allí, pero gano aquí. Y por lo tanto podemos repoblar, obviamente, con pizarra. Químicamente, la pizarra no tiene fertilidad. Prácticamente es arcilla y limo prensada durante el Paleozoico en fondos marinos. Cuando emerge, en el alpino, en este caso en Asturias, cuando emerge realmente una arcilla y un limo prensado. No tiene nutrientes. Y si no tiene nutrientes, no los aporta. Lo que sí aportan las pizarras es un terreno fino, cosa que no sucede en la provincia de Pontevedra. Las pizarras tienen generalmente una textura fina que retiene humedad. Es muy interesante porque mejor tener humedad en el suelo, mientras que a nosotros se nos secan los suelos en verano en la provincia de Pontevedra. Pues bien, podemos decir lo mismo de las calizas, malos y mejores, pero no con fertilidad, porque una caliza es carbonato cálcico. ¿Qué nutrientes tiene? Calcio a veces en exceso, pero le falta todo lo demás. No son fértiles y, por lo tanto, podemos tener terrenos que sin fertilidad generan una producción forestal, incluso sin abonado. Quiere decirse que esas especies son frugales, bien sean pinos, bien sean eucaliptos, bien sean castaños. El prado es fertilizado por animal y el hombre también le apoya. Pero los bosques, las plantaciones, son muy frugales. En todo caso, hoy le estamos ayudando en los primeros años. El primer año y el segundo año le ayudamos con fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio. Le ayudamos para que crezca más, porque crecería. Y podría dar 20 o más metros cúbicos por hectárea. Por lo tanto, estas especies no son comedores. Esta foto la pongo por un interés que tiene para mí en comparación con mi deformación profesional de Galicia, sobre todo del sur de Galicia. Cuando yo veo prado allá arriba, digo buen suelo. Porque el prado normalmente necesita agua y el suelo no se seca. Un prado, un pastizal o un prado que se mantiene durante todo el año así, es que en verano no se seca. Y por lo tanto, con poquito suelo podría vivir cualquiera. Es decir, ni siquiera va a tener problemas un eucaliptal de agua. No tendría problemas porque el prado es el primero que se seca, porque tiene una raicita así. Y con una raicita así, en cuanto el suelo se seca, afecta a la parte superior del suelo. Y si hay prado, está poco afectado. En sus años de gobierno en Galicia, Fraga Iribarne decía que iba a convertir Galicia en el centro lechero de España. Íbamos a producir la leche de España. La provincia de Pontevedra, no señor. La provincia de Pontevedra tiene granitos y no puede tener prados, porque se secan en verano. Aquí no. Incluso pongo la foto, estos terrenos que son incluso plásticos. Y pongo la foto porque me acuerdo de lo que se comentó Carlos Tejedor antes. Nítens, en el País Vasco, tiene hongo. Nítens, tiene hongo. Y al menos mi observación, seguramente tú, como sabes más que yo de esto, muchas veces los suelos, cuando tienen exceso de agua, y las plantas están muy juntas, obviamente un exceso de agua en planta junta, en zonas altas donde hay poca evaporación, puede afectar al hongo. Es decir, yo he visto plantaciones que me enseñaron en el País Vasco en donde notaba suelos, para mí, excesivamente encharcados para eucaliptos nítens. Porque claro, son zonas altas en donde ponen el eucalipto, la caliza no deja drenar. Estamos en la penillanura, no drena, se mantiene húmedo porque estamos altos, se mantiene húmedo y esa humedad más con el calorcito. ¿Verdad? Y había hongos. Por lo tanto, si analizamos desde el punto de vista científico, por dar datos, a
cómo es el ciclo de nutrientes en un pinar, en un eucaliptal, las entradas, las salidas, lo que come realmente. Esto es lo que come un eucalipto. El eucalipto, podemos decir que come de calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo que aparece allí, calcio, magnesio, potasio y fósforo en unidades, las que sean. Mucho, come mucho, pero es que devuelve mucho. Y aquí sí quiero hacer un comentario que se cita muchas veces en prensa aludiendo a estos trabajos en su momento. El eucalipto devuelve 75%, el eucalipto devuelve prácticamente 75% por hojas, ramas, cortezas, etc. Este dato también tiene que ser bien utilizado. Devuelve si el hombre lo deja devolver. Si la tala se hace con reposición. Y si la tala se hace con reposición, porque este es un modelo para Pontevedra de un eucalipto de 20 años, pues bien, si el hombre repone esto, obviamente el gasto sería 6,6 y no 30,30. Este es el gasto neto del tronco maderable. Y realmente el gasto del tronco en donde no hay devolución sería 31,30. Devuelve, si el hombre lo devuelve en el momento de la tala. Lo dejo ahí. Bien, el dato que más me interesa a mí es que aparte de la devolución, es que la mayor parte en el ciclo de los elementos estos que estamos analizando se escapa. Para mí este es el dato más interesante, no es el análisis de la corteza, del tronco, etcétera, etcétera, por años. Es el análisis de lo que perdemos en un régimen lluvioso, al menos de invierno. Porque perdemos, el árbol se lleva 6,6 unidades, no importan, 6,5. Y al año se pierden 11, 16, etcétera. Es decir, las pérdidas siempre son mayores que el consumo. Y yo digo más, son tan grandes las pérdidas por drenaje en un sistema lluvioso y bien drenado, que aquí lo que aparece son raíces comiéndose. Desde mi punto de vista, estos árboles realmente lo que comen es lo que se perdía. No son comedores, el flujo corre. Y si una planta hace prospección, realmente lo que come, en parte, se perdería sin la planta. Esa es mi idea, quizás una idea revulsiva. Es un mejorante por lo que come. Y no es una idea revulsiva que realmente se va al principio del estudio forestal en medios tropicales. Los medios tropicales son empobrecidos por envejecimiento, el trópico húmedo. Y sin embargo, los sistemas forestales, en los libros de los niños dicen, los sistemas forestales contribuyen a la fertilidad con la prospección, la ganancia, la devolución, un ciclo, un bombeo. Si eso lo dice el libro de los niños, en estas zonas pobres de un trópico o subtrópico húmedo, como es Galicia o como son algunas zonas de Asturias, gran parte de las pérdidas son recaptadas y devueltas al ciclo a través de de las hojas. No solamente no come, sino que desde mi punto de vista quizás es un revulsivo. Desde mi punto de vista incluso devolverían lo que si no se perdería. El ciclo del agua. Obviamente se perdería. Por lo tanto, el agua, el eucalipto y el agua. El eucalipto seca el suelo. Primero, aquí, por lo que he visto en las preguntas de antes, el agua ni siquiera ni se destruye. Es decir, yo bebo y elimino. El eucalipto bebe y transpira. Pero es que además hablamos de madera seca, por lo tanto el agua en algún lugar está. No se pierde el agua. Otra cosa es la competencia. Y claro, a lo mejor no podemos tener varias cosas si queremos tener una. Porque queremos. La idea del eucalipto y el agua, aquí se ve una plantación a matarrasa y una aldea. Obviamente, los australianos en Tasmania observaron que la demanda de un eucaliptal de agua era tan importante que cuando cortaban a matarrasa, en lugares muy lluviosos, se inundaba la aldea. Es decir, bebía, transpiraba. Beber, bebe. Es que si no come, al menos beberá. Beber, bebe. La aldea se podría inundar. Y en el caso de Galicia, fue muy contestado. En Galicia todavía hay muchas zonas rurales, por ejemplo, donde vivo yo, que no tenemos agua. Ellos dicen agua del ayuntamiento. No tenemos agua de traída. Las aldeas rurales de Galicia de toda la vida han vivido de las manantiales, de las fuentes, porque hay agua, y hay fuentes, hay manantiales y hay pozos. Por lo tanto, si una aldea justamente se coloca en el punto bajo de una extensión de eucaliptal, es muy probable que en verano no reciba agua. Es un problema de gestión del agua, no es un problema de pérdida de agua, es un problema de gestión del agua, porque el agua sobra. Fijaros, los ciclos, y yo creo que en Asturias sería parecido, los análisis que hacemos de balances de agua en eucaliptales y en pinares
de zonas húmedas de Galicia podría ser muy parecido en Asturias. Yo hice una estimación estos días, me saldría igual. De 100 que llueve, litros, 60 se pierden. De 100 que llueve, 60 se pierden, van al mar. Por lo tanto, hay agua. Otra cosa es la gestión del agua. Y hay un tema que es fundamental. Las zonas de Galicia, sur, cálida, granítica, con verano seco. El tema de los incendios. Pongámonos en el sur. Los suelos peores, graníticos, secos, sin nutrientes, cálidos y secos en verano. Porque tenemos un verano más seco que el que hay en Asturias. Pues en estas zonas, estos suelos que veíamos antes, en donde llovía en invierno, no llueve en verano. Puede estar un mes o 2 meses sin lluvia, por lo tanto se secan. El eucalipto cierra estomas, aguanta. El eucalipto incluso se aprovecha de las nieblas, incluso de lo que viene del mar, de las mañanas húmedas, del rocío, cierra estomas. Pero todo se seca. Y el tojo, el eucalipto no puede convivir con otros. El tojo que busca su lugar, porque ahí había tojo antes, el tojo que busca su lugar y está ahí, se quema, arde. Obviamente, si arde, el eucalipto también arde. Y estaba seco. En un ambiente seco, la corteza estaba seca. Y si es pino, también. No son pirófitos. No son pirófitos. Yo digo, estaban allí. No son pirófitos, estaban allí. En un ambiente seco y con el cambio climático más seco y en suelos secos, ardería el matorral. Arde el pino, el eucalipto sobre todo están muy juntos, evidentemente se contagian por las copas el fuego. ¿De acuerdo? Gestión. Pero estaban allí, no son pirófitos, estaban allí. Que luego lo soporten, mejor. Es un superviviente. Claro, decimos, ¿y por qué no limpian? Pregunta clásica. ¿Por qué no se limpia en Galicia el matorral? Pues sencillamente porque muchas veces no compensa. Muchas veces no compensa. En Galicia, en estas zonas, la mayor parte de las propiedades, por eso la estructura es muy importante en toda esta visión de conjunto y sobre todo ahora con el tema incendios, eucalipto. En Galicia la mayor parte de la propiedad es privada y para las parcelas pueden tener menos de 0,5 hectáreas. Menos de media hectárea la propiedad. Una propiedad con menos de 2 hectáreas, pongamos un precio en este momento para Globulus, ENCE paga 37 euros metro cúbico, no sé cómo está aquí el precio. Para Nitens, 28, 29. Pongámonos en Globulus, que pagase a 37 euros metro cúbico. Y pongámonos a hacer un cálculo rápido. Una zona que tuviese 2 hectáreas, un propietario, 2 hectáreas. Es ridículo, pero 2 hectáreas. 20 metros cúbicos de crecimiento medio. 10 años, porque es un señor que tiene 2 hectáreas y cada 10 años, no puede hacer todos los años corta cada 10 años. Cada 10 años corta y tiene 400 metros cúbicos. Y multiplicado por 37 saldrían 10 años cerca de 15.000 euros. Quiere decirse que por año este señor gana 1.500 euros. Con 1.500 euros ahora pon gastos. Y ahora que yo limpio, pero el de al lado no limpia. Obviamente no les compensa. Es la estructura de la propiedad. La estructura de la propiedad no les compensa. La solución, todo el mundo, bueno, y si nos ponemos peor, todavía hay quien te dice, pues yo gano mucho menos. En 10 años, ¿por qué? Porque ahora en vez de ser las 2 hectáreas voy a poner de verdad las 0,5. Y pongo las 0,5 con una producción similar y al final de 10 años ha ganado menos de 3.000 euros en 10 años. Es lo que decimos en Galicia. La gente corta cada 10 años porque no puede hacer turnos. Cada 10 años. Cada 10 años casa una hija. Y esto es una ayuda ridícula. No les compensa. Y te dicen, yo lo dejo, lo abandono, que lo limpien ellos. Y ahora la Xunta de Galicia ha dicho que va a limpiar y que luego cobra. Y que luego cobrará. Y ENCE está ayudando, por supuesto, a la limpieza. La solución, todos lo estáis pensando, es la concentración, los montes vecinales. Pero es una solución todavía muy lenta para esta zona sur de Galicia. Parece mentira que en algunas cosas progresemos tanto como se está viendo aquí y los conocimientos que tenemos, y en otras todavía tampoco. La concentración no existe más que en un 13% de montes vecinales. 13%. Pongamos 15%.
no es suficiente, porque esta idea generaría una mejor gestión. Por supuesto, es muy rápido, tengo que terminar ya. ¿Termino ya? ¿Así? Bien, vamos a las zonas mejores. Las zonas mejores de Galicia se parecen a las zonas mejores de Asturias. Es el norte de Galicia, de Coruña, la provincia de La Coruña. Allí esto sirve para todo. Son los suelos espesos, con una textura franca, que retienen humedad. No son químicamente fértiles, pero no importa. Una planta que no come. Pero son suelos que retienen humedad y son profundos. Por lo tanto, aquí la discusión estaría en ¿qué pongo? Mientras que en Pontevedra es o esto o nada. ¿Qué pongo? Aquí los eucaliptales pueden llegar a tener 40 metros cúbicos hectárea y año o más. O más. Y las propiedades pueden tener 100 hectáreas, 80, 50, 100, 120 hectáreas. Por lo tanto, estos propietarios ya son distintos, completamente distintos. Y además hay cultura silvícola y se limpia, y se modela, y se dibuja y se estructura. Esto es silvicultura. En el sur de Galicia todavía no podemos hablar en todos los casos de silvicultura. Estos terrenos, los mejores para todo, obviamente haces un cálculo y esta gente puede ganar 15.000 euros año. Bueno, nadie se hace rico con el eucalipto, no. Pero es un recurso absolutamente válido. Pero la gente que... Nadie se hace rico, yo entiendo que estáis aquí propietarios. Pero bien, se puede alcanzar un precio que por año pueda compensar gastos. Pero claro, en estas zonas siempre lo mismo, la discusión es otra. Mi pensamiento es, ¿qué deberíamos hacer? En zonas que no sirven para otra cosa, de la Galicia Sur, obviamente, o matorral o algo que sea frugal, el eucalipto o el pino frugal, que aguante condiciones, y por lo tanto sería extensivo en toda la provincia de Pontevedra y algo de Ourense, o en los mejores terrenos menos cantidad para tener la misma producción final. Obviamente hay propietarios individuales y cada uno hace lo que le parece, pero la decisión es que en estos lugares hay competencia, con pastos y con bosques autóctonos de calidad, bosques de protección. El sector de la leche en Galicia, no voy a entrar mucho en esto, también se queja de la falta de protección, o lo que ellos consideran falta de protección. Porque claro, en Galicia es 2% del PIB, es el prado, es el pasto, es la leche, pero siempre es sin valor añadido por empresa, es leche en fresco o a lo sumo en algunos casos algo de queso. Asturias. En Asturias también hay lugar para todos. O nada, o frío, o suelo sin suelo, problemas, o competencia entre unos y otros. Antes se preguntaba por el dato. En Galicia, el bosque en Asturias es el 44% y el prado el 27%, 272, decís 300.000, por ahí andaba, el prado y el pasto. Es decir, hay más bosques que pastos. Y sin embargo, en términos netos de economía, la economía de prado y leche y derivados es mucho mayor. Pero bien, hay más prados porque hay mucho terreno forestal, de vocación forestal. Pues bien, y entre la vocación forestal, el eucalipto ocupa, como visteis estos días, una cantidad respetable, pero tampoco abusiva. Estamos poniéndonos en 60.000 hectáreas, entre pino y eucalipto 30% de la superficie agrosilvopastoral. Bosques autóctonos, por decirlo así, 52%. Todavía tenemos una proporción lógica, por decirlo así. Quería comentaros brevemente un dato que para mí en este momento es un dato en el que estoy trabajando. Europa quiere que se aumente la repoblación forestal, de lo que sea. Europa se intenta que para luchar contra el cambio climático, estamos en el siglo de la bioeconomía, para luchar con el cambio climático, el incremento de los fijadores de carbono. Y por lo tanto, entre el año 2008 y 2012, pero estamos ahora en una segunda etapa, todo país que plante una hectárea de monte, de arbolado, ese país va a recibir derechos opcionales de emisión de CO2 por industrias y otros. Es decir, la importancia del sumidero de carbono. Yo sé que ayer hablaron del sumidero de carbono y hablaron del sumidero de carbono en árbol. Y yo voy a deciros también en suelo. La importancia que puede tener esto en cuanto a la lucha del cambio climático en suelos. En un trabajo en el que estoy yo trabajando ahora con más intensidad es haciendo análisis de suelos
de toda España. Más datos que me aportan los colegas. Datos de carbono en suelos de España y en bosques de España. Este es el mapa del carbono en suelo de España. Fijaros, el norte, Galicia, más carbono, más color. Galicia, Cantabria, el País Vasco, etcétera, frente al sur. Bien, es verdad que aquí no se habla de bosques, aquí hay cereal. Y donde hay cereal no hay carbono. Arriba hay más bosques, el 65%, y bueno, al haber más bosques también el porcentaje de carbono es mayor. En hectáreas vendría siendo lo mismo, colores azules y morados hacia el norte, es decir, el norte, la cornisa cantábrica y Galicia, es una fuente importante para que observemos siempre como sumidero de carbono. Ya terminé. Asturias, Galicia, el País Vasco, tanto para árbol como para suelos. Los suelos en estas zonas húmedas tienen mucho más carbono, suelos forestales, que en otras zonas. Y, por lo tanto, dejo simplemente abierto a el interés de cualquier plantación forestal, hoy en día, en Europa, el interés por ser utilizados como sumideros de carbono, tanto en árbol como en suelo. Perdón que me alargué. Bueno, después de esta charla tenemos ahora el placer de escuchar a Luis Gil. Luis Gil es biólogo, ingeniero de montes, miembro de la Real Academia de Ingeniería y, aunque está jubilado, profesor catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Y a día de hoy es, dentro de las ciencias forestales, el investigador que mejor currículum tiene en este país. Y tiene una amplia y dilatada experiencia, no solo trabajo en eucaliptos, sino en hayedos, pinares, olmo, y seguro nos va a dar una fantástica charla. Bueno, yo creo que no hace falta que utilice este aparato, ¿no? Si no, no sale aquí. ¿Por qué no salga? Ay, es que esto... Bueno, yo tengo que agradecer mi presencia aquí, por lo tanto, a Astur Foresta, por haber considerado en mi persona, porque, como muy bien decía don Juan Majadas, pues mi interés por el eucalipto es reciente y lo viene motivado porque, aunque se diga que no es un problema real, que está superado, desgraciadamente es un problema real. Y real por parte de gran parte de la sociedad y, fundamentalmente, también de las administraciones públicas, que ven también en el eucalipto a un enemigo, ¿no? Dicho esto, pues señalar, ¿no?, que yo estoy metido aquí porque me parece verdaderamente patético que se siga hablando del tema, que se siga criticando el tema, y no voy a poder hacer una conferencia científica como ha hecho Rosa, en el sentido de que yo no me he dedicado a hacer ciencia en eucalipto, aunque si bien ahora sí estoy tratando de realizar algún trabajo que muestre que lo que se opina es mentira, ¿no? Y si señalamos, pues mi conferencia va a tratar primero de una parte histórica. El eucalipto no solamente es un árbol que produce madera, sino que posee unos valores culturales importantes, ya que está aquí mucho antes que todos nosotros, ¿no? Y, sin embargo, ha tenido por ese largo periodo de tiempo una importante expansión superficial. Es un árbol solidario que promueve el desarrollo rural, excepto para las administraciones que tienen a su cargo el desarrollo rural. No es una especie invasora. Y, finalmente, pues hablar un poco del debate social, pues con esta fotografía en la cual, en febrero de 2019, la SEO BirdLife, que es uno de los organismos que más dinero reciben de la administración para sus actividades, ¿no?, pues resulta que se dedica a hacer eliminación de eucaliptos y plantas invasoras en Cantabria, ¿no? Pues me parece algo que es verdaderamente que esta gente gaste el dinero en este tipo de cosas, ¿no? El eucalipto llega a Europa desde Australia en el año 1774 por las expediciones que hicieron los británicos en la conquista de Australia y que fueron acompañados por una serie de botánicos que recogieron el material y posteriormente pues lo mandaron a Inglaterra.
Y entonces en Inglaterra un botánico, L'Heritier, describió el género Eucaliptos en 1788, utilizando la especie oblicua que había sido recolectada en el año 1777. Bastante después de los primeros. España también hizo lo mismo, porque en aquella época pues, tenía unos intereses importantes. Hizo una expedición muy conocida, que es la expedición de Malaspina, que se realiza entre 1789 y 94, en la cual viaja un botánico, Louis Ney, que recoge material de la zona de Sydney, ¿no? Y se lo entregan a lo que era la máxima autoridad científica en España, en aquella época, que era el botánico Cabanilles, que utilizó y entonces describió 5 especies de eucalipto. 5 especies de eucalipto a las que puso nombre, si bien hoy la única que mantiene el nombre original, porque en aquella época pues entre los científicos competían bastante para dar su nombre, ¿no? Entre los científicos hay ese prurito de que si uno describe una nueva especie, pues inmediatamente ya queda para la posteridad, ¿no? Entonces Cabanilles, pues desgraciadamente, solamente consiguió mantener uno de los 5, que es el Eucalyptus racemosus, que es el que viene dibujado en esa lámina que se grabó en España pues, a principios del siglo XX. Con lo cual, podemos decir que semillas de eucalipto entraron ya en España poco después del comienzo del siglo. Luego ya pues, pasa un periodo oscuro, como lo fue el del país por la monarquía que tuvimos, ¿no? La de don Fernando VII, que fue muy desgraciada, como muchos de los políticos que ahora tenemos, ¿no? No tiene nada que envidiarse, ¿no? Hasta que en 1857 se hace en Madrid lo que se llama la Exposición de la Agricultura Española, que se celebra en la montaña del Príncipe Pío, que después sería el cuartel de la montaña y hoy es el templo de Devoz. Entonces, en esta exposición, es donde aparecen, lo mismo que aquí, pues hay algún que otro vivero como Mañente y tengo que hacer aquí propaganda, pues traía sus plantitas para que la gente pues los viera, ¿no? Y entonces, pues entre ellos, pues apareció eucaliptos que procedían de Cataluña, ¿no? Señala que un propietario rural de San Juan de Espí, Ventura de Vidal, presentó plantas procedentes de Nueva Holanda, entre las que se encontraba un ejemplar de Eucalyptus capitellata. Es decir, que en 1857 ya nos encontrábamos que había plantas y que eran ofrecidas por los viveristas, ¿no? Y posteriormente tenemos que aceptar que, aunque señala Cataluña como punto original, bien pudo ser que entrara en Galicia procedente de Portugal. ¿Por qué? Pues porque en el Pazo de Rubianes, ¿no? Aunque aquí somos muy dados a que tenemos siempre lo más grande de todo, ¿no? Sobre todo la peor mala leche que pueda existir entre personas, ¿no? Pues presume de que el ejemplar de mayor porte de Europa, que tiene 14 metros de perímetro, está en el Pazo de Rubianes, que se encuentra en Villagarcía de Arosa, en Pontevedra. Y lo podemos pensar porque ya en Portugal, ¿no?, se plantó por primera vez en 1829 y luego en 1852. Y para la gente que tenía un cierto nivel, pues ver cómo crecían estos árboles hizo que se fueran difundiendo, de manera que muy bien pudo pasar de Portugal a Galicia. Entre los más antiguos de un bosque en el Pazo, también de Castrelos, que se creó en 1860, pues hay una gran cantidad de eucaliptos, ¿no? Sin embargo, pues el mito es que un obispo de origen gallego, Fray Rosendo Salvado, que fue obispo en Nueva Nursia, es decir, en Australia, mandó a su familia semillas de eucalipto y que ese fue el origen, ¿no? Entonces se le atribuyen, aquí tenemos pues una fotografía de Redondela en Pontevedra, donde van los paisanos con los ternerillos a la feria, pero podemos ver cómo el camino en esta zona próxima a Portugal pues está plenamente adornada de eucaliptos. El eucalipto entra en Cantabria merced a un gran personaje como fue don Marcelino de Sautuola, el descubridor de las cuevas de Artamira, que en 1863 trajo los primeros ejemplares, ¿no? Y que incluso pues, en el 66 publicó un librillo que se llamaba Apuntes sobre la aclimatación del Eucalyptus globulus en la provincia de Santander. Hoy tenemos uno de los eucaliptos más antiguos en Viérnoles con 50 metros de altura. En Cataluña hay un autor que firma como PA en 1873 en la revista Forestal
en la cual se alude pues, a una noticia que aparece en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, en el cual dice que se había introducido 10 o 12 años antes y que se podía considerar que crecía plenamente en todo el país, ¿no? Señala la presencia de eucaliptos de tamaño notable en jardines particulares. Vamos viendo que su utilización es por parte de los grandes propietarios. Y entre las ventajas del eucalipto señala una de las más destacadas para un mundo agroganadero, y es que se podía afianzar en el mundo rural porque era rechazada su ingesta por casi todos los animales. O sea, eso constituía en aquella época verdaderamente algo que le diferenciaba por completo, porque nadie podía hacer una plantación forestal si no prescindía de la ganadería. Y difícilmente ningún ganadero iba a dejar un terreno para que fuera cercado y no pudiera ser el pasto utilizado. Y en cambio el eucalipto pues permitía, y ya pues se da cuenta este señor que constituía una de las grandes ventajas que presentaba el eucalipto. Luego este señor, que era Pedro Antonio Ventalló, farmacéutico de Terrassa, pues hace la primera publicación tratando de, en su favor por el progreso de la sociedad española, ¿no?, pues un libro que se llama Los gomeros de Australia y la regeneración forestal de España. El libro señala 1866 como la fecha en la que considera de introducción de los más antiguos, y nos dice que en un jardín de Terrassa pues había un eucalipto de 10 años de edad con 23 metros de altura y 3 metros de circunferencia, y reitera que su aclimatación es perfecta. Y luego, posteriormente, en 1908, pues sigue tratando de divulgar las ventajas del eucalipto, publicando este libro que se llamaba La repoblación forestal y el eucalipto en ello. Es decir, que esto viene todo de manos de particulares. En absoluto hay ningún aspecto de que la Administración sea la que propicie la utilización del eucalipto. El eucalipto en Asturias, pues tenemos el más antiguo en Tapia de Casariego, y en el pie de este eucalipto pues hay esa placa, en el que le llama el eucalipto de los Cancio, ¿no?, y en el cual pues nos señala la fecha de 1870 en la cual fue plantado por primera vez, ¿no? Y también tiene el eucalipto una magnífica introducción pues en la literatura cuando Clarín, ¿no?, en su obra conocida La Regenta, pues señala que uno de los personajes de la novela lo relaciona varias veces con el eucalipto, pero conviene decir que considera que este personaje pues verdaderamente era un personaje muy especial, ¿no?, pero que estaba verdaderamente satisfecho porque después de 100.000 ensayos ridículos, ¿y por qué es ridículo? Porque cuando uno ve el tamaño de la planta se da cuenta que es ridículo utilizar ese tipo de planta que tenga un futuro, ¿no? Entonces aclimató el eucalipto en Vetusta. Es decir, que un árbol que pertenece verdaderamente a la literatura asturiana, que en Asturias se ha criticado, pues es algo verdaderamente llamativo, ¿no? Y si esto sigue... bueno, sí, tenemos también otro gran personaje asturiano, don Félix Pío de Aramburu, que fue catedrático, jurista, escritor y poeta, rector de la Universidad de Oviedo, y senador por la Universidad de Oviedo, que publica un libro en 1899, que es la monografía de Asturias, y en lo que nos dice, es bueno entenderlo, en lo que nosotros podemos recordar, solo pareció cundir la afición al arbolado cuando se dio a conocer la especie de eucaliptos, tan propia para el saneamiento de comarcas castigadas por el paludismo y para la utilización de suelos arenosos y estériles. ¿Y por qué el eucalipto provocó aquella inusitada actividad de siembras y plantíos, ya ahora amortiguada? Sería un juicio temerario afirmar que antes que en el influjo salutífero de esta especie de berzas colosales se tuvo en cuenta que aquel árbol carecía pronto, muy pronto, y permitía al plantador ser a la vez aserrador y colector del producto. El eucalipto en Andalucía entra con la venta de las minas de Río Tinto, Tarsis, a los ingleses, ¿no?, a finales del siglo, y entonces, pues, para apuntalar las galerías, pues se introduce el eucalipto por su rápido crecimiento y se establecen pues una serie de arboretos en los cuales pues ahí veis a los propietarios con ellos, ¿no?, y su cultivo se generaliza por la provincia.
Además, estaba otra de sus grandes beneficios de secar las humedales, que eran foco de paludismo. Su difusión fue importante a lo largo de toda la región y vuelve a hacer una publicación, ¿no?, en la que en 1906 se habla sobre los eucaliptos para su utilización como especie forestal, y ahí tenéis pues dos ejemplares, uno en la venta del Palacio de Doñana, máximo exponente del ecologismo en este país, que no sé por qué no lo han talado, ¿no? Debe ser porque le disgusta su sombra, ¿no? Y luego en el País Vasco entra muy posteriormente, porque había habido un gran impulsor, que era Mariano Adán de Yarza, que había introducido el Pinus radiata y había manifestado, claro, la bondad del Pinus radiata en esas zonas. Y entonces, frente al influjo que tienen a finales del 19, pues el eucalipto entraría mucho más tarde y a través del Servicio Forestal de Vizcaya. Es aquí, por lo tanto, en Vizcaya, en el único sitio donde verdaderamente las administraciones forestales inician las plantaciones de eucaliptos. Crean una serie de viveros y aquí tenéis pues que está en San Julián de Musques, pues se mezcla eucalipto y pino, y ya veis pues cómo en estos montes pues se inicia la repoblación mediante fajas de eucalipto. Hoy día el eucalipto no se sitúa en Vizcaya más que en las zonas donde las heladas son inapreciables. Sus crecimientos, pues recomendaron su plantación. Aquí ya veis que en 1913 pues la Sociedad de Amigos de los Árboles pues crea una monografía que se llama Árboles maderables interesantes para Galicia, sobre el eucalipto, y en 1924 pues tenemos este ejemplar plantado en 1885, pues que había alcanzado 46 metros de altura. Y aquí tenemos otro de los más antiguos, que tiene una altura de 49 metros, pero su perímetro en la base pues alcanza 15,5. Este periodo verdaderamente de manifestación y exposición a la gente llana de lo que eran las ventajas del eucalipto, pues tenemos que ver que el eucalipto sale de los pazos, que estaban ligados a unos propietarios atentos al progreso, y un mundo rural reacio a toda novedad, pues tras ver el resultado que se ha obtenido la gente con más posición económica de la especie, pues pasa al mundo rural. Y aquí ya tenemos en los alrededores de Vigo, como lo habíamos visto en la anterior, ¿no?, pues que aparecen los eucaliptos adornando la provincia. Y el eucalipto pues empieza a actuar como una locomotora que promovería nuevas actividades industriales. Aquí lo tenéis entrando en la estación de Santander en 1915, dentro de lo que es una plantación de eucaliptos, y Esniace, que años después pues aprovecharía esta gran riqueza que representaba el eucalipto pues para darle un sentido industrial, ¿no? Hoy los más antiguos adornan jardines municipales o son puntos de referencia en lugares con arbolado de menor tamaño. Los tenemos en Badajoz, hoy cortados, ¿no? Los teníamos. Sí, en cambio, pues permanecen en Ibiza, en Cartagena, en fin, en bastantes lugares de España, ¿no? Y su expansión superficial, pues la tenemos cuando en 1937, con origen en el Pazo de Mariñán, se corta un eucalipto de grandes dimensiones. Hoy, solo en los viejos. Este eucalipto tiene, por ejemplo, la troza basal, mide 2,5 metros y tiene 10 toneladas de madera, procedentes de un eucalipto de 47 metros. Y es comprado por empresarios vascos que lo van a destinar a la construcción de parquets. O sea que aquí, cuando se habla que si el eucalipto no vale nada más que para papel, para lo que vale es para turnos muy cortos, como se decía antes, pues porque nadie deja, y sobre todo por el tamaño de las parcelas, nadie deja 40 años cuando lo puede aprovechar a los 10. ¿No? La especie posee muy diversos usos, entonces la más importante es una que utilizamos todos, seamos pro o contra eucaliptos, que es el papel higiénico, ¿no? Y otras partes también. En Cantabria, una plantación de 1.100 eucaliptos, bueno, pues hacemos aquí los números y pues resulta de que de un solo eucalipto nos podemos encontrar que se producen 420 rollos de papel higiénico. Es decir, que nosotros tenemos el eucalipto constantemente a nuestro alrededor y somos más limpios gracias a ello, porque la utilización de piedras o cantos rodados para la mejora de la higiene ya no es sostenible, pero no es vendible.
¿no? Pero también existen otros productos que fueron los que fueron generando una empresa, y hoy que señalar que incluso una industria gallega pues ha creado un detergente líquido del aceite de eucalipto, pues que parece que tiene un buen futuro, pero desgraciadamente estos señores tienen que comprar la materia prima en Portugal, porque no se la venden en Galicia, porque ese aspecto innovador, pues en Galicia hay que tener complejo de mártir para dedicarte a utilizar a una especie que es maldita por la mayor parte de la sociedad, y yo estoy seguro que aquí hay muchos propietarios de eucaliptarios que no reconocen cuando están en el bar que ellos tienen eucaliptos, ¿no? O sea, así, lo primero que hay que hacer pues es verdaderamente ser consciente de que lo que uno tiene es la contribución al desarrollo rural de este país, no de las mentes de unas cuantas personas que viven en ciudades y, sin embargo, utilizan el eucalipto. La superficie corta, pues ya ahí la tenéis, y estas cosas veis que fundamentalmente se da en Galicia, el 61%, hay un 16% en el resto del arco cantábrico, y ahí tenéis las cortas de eucalipto que fundamentalmente son en Galicia. Y se considera rentable en montes de calidad media y alta, y siempre que haya mecanización. Con productividades por debajo de 15 metros cúbicos por hectárea y año, las inversiones en eucalipto no son aconsejables como cultivo, pero sí son aconsejables como lo único que puedes obtener, ¿no? La localización, pues ahí la tenéis, ¿no? Cómo dominan en los diferentes puntos del arco cantábrico. Ahí tenéis, en el último inventario forestal, pues ya veis que Galicia es la millonaria, tiene más de 100.000 pies de menos de 10 diámetros, de la clase diamétrica 10, ¿no? Mientras que en las otras comunidades pues las cifras son mucho más bajas, y también vemos pues que en Galicia, con diámetros de 70 centímetros o más, pues existen casi más de 20.000 individuos. Es decir, que Galicia se constituye en un lugar pues donde están los eucaliptos de mayores dimensiones. Galicia tiene, esto ya lo ha comentado mi antecesora, pues 672.000 propietarios forestales, con una superficie media de 1,78 propietario en 2 o 3 parcelas, y el 80% de las parcelas tienen menos de medio hectárea, pero representan el 23% de la población. ¿Cómo el 23% de la población no es capaz de decirle a los políticos que les dejen hacer lo que les sale de las narices? O sea, no se consigue, porque aquí la gente solamente funciona por votos, ¿no? Y aquí pues tenéis las típicas críticas. Pues esta es una imagen hecha en el País Vasco tras una corta de matarrasa, pero después de las superficies que hemos dicho, pues esto indudablemente es de un rico propietario forestal que posee gran superficie. Lo normal es que se corten parcelas de media hectárea o de un poco más, no este tipo de superficies que el tamaño pues lo veis con el de los coches. Esto es indudablemente es un rico capitalista o un rico propietario. Y lo que ya se hablaba, el tipo de propiedad. ¿Qué se puede hacer con una especie que distribuye o que tiene las parcelas de esta forma? Pues lo que tiene que hacer la sociedad, la administración forestal, es promover la concentración parcelaria, ya que se hizo en el mundo agrícola en los años 70, pues que se haga en la propiedad forestal. Y indudablemente pues se está iniciando. Entonces aquí tenéis pues como de 180 hectáreas que tenían 239 parcelas, pues al final se dejan en parcelas que tienen 0,7 hectáreas, ¿no? Y si sigo, ¿no? Pues, y lo mismo ocurre en Asturias, estos San Tirso de Abres, pues con este tipo de propiedad, indudablemente no puede existir ningún tipo de gestión, ni estructural, ni de ningún aspecto para poder mejor gestionar las masas. Tipo de propiedad que solo permite especies de crecimiento rápido y turno corto, cultivos arbóreos, para que el propietario sea silvicultor, pero requiere una concentración parcelaria y si no, pues será abandonado a tojo, ¿no? Los cultivos de eucaliptos, pues proporcionaron 5 millones de metros cúbicos en el año 2014, con una extensión de 633.000 hectáreas, y concluyendo, pues que tenemos que es una especie que con el 3,9 de la superficie, ¿no? Pues produjo casi un tercio de toda la madera que se corta en España. Es decir, que no estamos hablando de algo que no tenga ninguna importancia, es algo que tiene mucha importancia,
¿no? Aquí veis pues cómo es la producción de las especies forestales. La primera en producción es el chopo, porque la plantan al lado de los ríos, pero que ya no tiene más capacidad de crecimiento y tiene una producción media de 9. Y luego, sin lugar a dudas, pues le sigue el eucalipto con unas productividades medias de 8,81 medias, ¿no? Los cultivos forestales de especies exóticas representan el 6,4% de la superficie española y produjeron el 56% de toda la madera que se cortó en España. ¿Qué es lo que dice el diario Montañés? Que siglo y medio después la superficie de la región es de 40.000 hectáreas, el 19% de la superficie forestal, y concentra la mayor parte de las cortas y de la producción de madera. Su aprovechamiento mueve casi 11 millones de euros anuales. En el ámbito asturiano ocupan 60.000 hectáreas, el 6% de la superficie. En el año 2016 pues produjo unos 850.000 metros cúbicos de madera, el 70% de la madera cortada y una producción media de 14 metros cúbicos por hectárea. Es decir, ya nos estamos acercando a unas productividades aún mucho mayores que las medias. ¿Qué es solidario que promueve el desarrollo rural? Pues aquí lo estáis viendo, porque es tema manido el que los eucaliptos lo que han hecho ha sido suplantar a las masas naturales. Es la mayor falacia que se puede escuchar, pero que sin embargo está en boca de la mayor parte de la sociedad no rural. Aquí tenéis una imagen del santuario de Nuestra Señora de la Esclavitud en 1906 y este es el aspecto actual, donde veis que lo que hay ahora es un eucaliptar, pues hace un centenar de años lo único que había era un monte a tojo, ¿no? Y aquí tenéis pues un eucaliptar que, según Confemadera, cerca de 70.000 propietarios forestales cortaron 280 millones de euros, con un precio de 37 euros el metro cúbico de la madera y 7,5 millones de metros cúbicos. Genera 22.000 puestos directos y 50.000 indirectos. Y aquí tenemos al coco de las administraciones forestales. El Eucalyptus nites. ¿Me equivoco o no me equivoco? Es el coco. ¿Y por qué es el coco? Bueno, pues es el coco, pero para las personas que viven en el medio rural, pues lo que se encuentran es una especie que es aún mucho mejor como especie que la anterior, porque da producciones de 35 metros cúbicos por hectárea años. Aquí tenéis un ejemplar a los 9 años y además aguanta las heladas. Con esto yo no quiero decir que nadie piense que hay que plantar el eucalipto donde hoy está la mayor foresta eurosiberiana del país. Entonces aquí lo que debe hacer es potenciar los bosques naturales y potenciar los bosques artificiales allí donde la propiedad verdaderamente lo demande. Y por lo tanto, servir al pueblo, no que el pueblo tenga que sufrir a los políticos. Como dicen los periodistas, Niten es la alternativa a la crisis del pino, según los dueños de los montes, ¿no? Entonces, iniciativas llevadas son a cabo para mejorar la calidad de las comunidades no urbanas. Entonces, los propietarios forestales del interior, en zonas productivas, pero con presencia de heladas, pues desean, lógicamente, el desarrollo de su entorno con los cultivos más productivos. Vamos, que se trate de condenar a la gente por tener deseos positivos, ¿no? Me parece verdaderamente que es impropio. Bueno, no es impropio de esta sociedad o de este mundo político. Ya sabemos cómo es el mundo político, ¿no? Bueno, y si no lo sabéis, leed los periódicos. Implantados en todo el mundo. ¿Por qué están implantados en todo el mundo? ¿Pero dónde? Allí donde sus producciones siempre sean aceptables. A mí me han achacado que yo soy un defensor porque ENCE me financió, no me financió a mí, financió a la Universidad Politécnica, pues una plantación de eucaliptos en Etiopía. Cuando nosotros fuimos a Etiopía a plantar, pues lo que queríamos era plantar el bosque natural. Pero claro, cuando llegues allí y te encuentras con la comunidad rural, pues te das cuenta y dices, ¿para qué vas a plantar el monte natural si se lo han cargado? Y no tienen el más mínimo deseo de mantenerlo. Lo que desean es productividad. Y entonces, pues claro, no me queda más remedio que tragarme mi ecologismo barato de periódico ecologista y entonces acudir a satisfacer las demandas de las sociedades rurales etíopes. Y entonces, pues claro, no nos quedó más remedio que plantar eucaliptos. Y como yo no me dedicaba al eucalipto, pues se los pedimos a ENCE. Y ENCE nos los dio y nos los regaló y se los regaló a esta gente. Y entonces, pues Etiopía, ya veis esta fotografía, es de Etiopía, y su única diferencia con Galicia, pues es que las casas lo único que tienen son chapas de aluminio, ¿no? Es lo que es el motivo de que son casas rurales con una cierta economía.
La pobreza es generalizada en este país. La población rural es el 83%, pero es que el eucalipto, como ya os he explicado antes, recupera tierras degradadas, es capaz de crecer en los peores suelos, ¿no? Y luego, cuando lo plantamos, pues nos encontramos que hay una disminución de la erosión. Aquí los tenemos, es compatible con el ganado. Eso en Etiopía sería imposible, porque en Etiopía las cabras están sueltas por completo. Y entonces, si tú tienes que hacer una plantación y cercarla para que entre no hay plantación. Solo lo pueden hacer el Estado, el que comprando las tierras. Y en cambio, pues para los etíopes, pues el verlo. Y además, contra lo que todos dicen, pues a la sombra de los eucaliptos hay regeneración de las especies autóctonas. Es decir, que con esa convocatoria que se hizo en el UPM por la Universidad Politécnica fue por la que entramos en el tema del eucalipto y hoy me tenéis aquí, ¿no? Si no, seguiría pues con mis rollos en otros temas, ¿no? Entonces se hizo esa reforestación y aquí tenéis en junio de 2010 lo que era en el 2007. Estos propietarios son felices. Si llego para allí, pues se arrodillan delante de mí por haberle dejado eucaliptos. Pues claro, estos que son economías de autoconsumo, de pronto se encuentran con un producto que ellos lo cortan a los 5 años, que utilizan la leña, la hoja para poder hacer bostas, o sea, para poder hacer estiércol, que la madera la utilizan para cercas y que sacan un rendimiento que de la otra forma no tenían nada más que el autoconsumo. De manera que se ha configurado pues como verdaderamente un suelo. De tal forma que ello nos llevó pues a que organizáramos un congreso pagado por ENCE, ¿no? Pero a mí ENCE no me dio ni medio duro. Lo digo porque aquí puede ser que haya algún enemigo infiltrado, ¿no?, que no lo va a reconocer y luego por ahí diga es que este señor, como le ha pagado ENCE, no, ENCE no me ha pagado, ENCE financió un proyecto que indudablemente cambió por completo el sentimiento que también había en Etiopía contra los eucaliptos, porque se querían parecer a las sociedades desarrolladas europeas, donde el eucalipto pues era criticado. Y nos dio el gobierno etíope pues un premio de satisfacción, no económico. También podría decir que estamos financiados por los etíopes, ¿no? Y finalmente, pues decir, no es una especie invasora. ¿Cómo podemos decir que es una especie que no es invasora? La cuestión es cómo hay tanto ecólogo de pacotilla en este país y en estas universidades que puedan decir que es invasora una especie cuyas semillas pesan 1 miligramo o menos de 1 miligramo. Como una semilla que no tiene ninguna reserva, que su capacidad de que la pequeña radícula pueda penetrar en el suelo requiere por completo un suelo totalmente desforestado. O sea, sin absolutamente, o sea, con la materia orgánica al descubierto. Entonces, es de considerar a esta especie invasora es impropio de mentes que verdaderamente tienen intereses ocultos, ¿no? Entonces, por su tamaño, su capacidad de dispersión es muy reducida. ¿Cuál? La altura del árbol. Si un árbol tiene 16 metros y suelta la semilla, pues a lo más que llega es a 16 metros, ¿no? Y si a 16 metros pues tiene cualquier tipo de bosque o de matorral, pues no va a conseguir hacerlo, ¿no? Aquí tenéis las semillas de Eucalyptus nitens, graciosamente cedidas por Viveros Mañente. Ahí sí me pagan, ¿no? Aquí estoy haciendo propaganda pagada, ¿no? Y aquí veis las plántulas. Las semillas, los tamaños de las semillas y de su planta, ¿cómo van a poder competir con ninguna especie establecida? O sea, ¿quién es el ignorante que, cuando habla de ecología de una especie, puede coger y decir que es una especie invasora? Cuando el tamaño que tienen estas plántulas, cuando nacen, es verdaderamente algo ridículo. Lo que es auténticamente un prodigio de la humanidad para climas como este. No es correcto imputarle carácter invasor. Sí se la puede caracterizar de ser especie colonizadora de espacios vacíos. Entonces, los comentarios del Comité Científico de Flora y Fauna Silvestre me lo he debido de saltar. Pues no, pues estará por ahí. No, yo traté, cuando me pidieron que trabajara sobre este tema, pues entré en lo que es la fuente básica de conocimiento científico
en el mundo de la universidad, ¿no?, y de la investigación. Y entonces pues metí en lo que es la base de datos más importante, que reúne más de 12.000 revistas científicas y 54 millones de artículos, la palabra eucaliptus, la palabra invasor y la palabra España. Resultado, que de los 54 millones de trabajos, solo 12 reunían los 3 descriptores: eucaliptos, invasor y España, pero ninguno se planteaba demostrar su carácter invasor, ni si que se hubiera naturalizado, ni que la transformación fuera negativa. Es más, en estos trabajos, pues, doña Calviño Cancela y Robido Bará lo único que muestran es a los 6 meses que las plantas de eucalipto globulus que han sobrevivido es el 0,024% de todas las semillas. Y fijaros, lo dice a los 6 meses. ¿Ustedes creen que una revista científica puede admitir un trabajo que ha sido publicado, que lo único que tiene son datos de apenas 6 meses en un árbol que va a ser cortado a los 10 años? Pero, sin embargo, son admitidos y lo único que demuestra es que ahora ellos dirán que son capaces de distribuir su semilla a 16 metros y que tiene... Bueno, en fin. Un trabajo portugués de 2015, dice que los factores que influyen en caracterizar a Eucaliptus globulus como especie natural en Portugal son poco conocidos. Es decir, esto lo dice un investigador portugués en 2015. Cuando el eucalipto en Portugal lleva 150 años, resulta que los científicos portugueses dicen que no tienen ni puñetera idea de si su carácter es invasor. No es que no tienen, saben que no lo es. Pero para jugar a la ciencia pues hay que utilizar títulos que sean sugerentes. Y Fernández muestra que Eucaliptus globulus no tiene un comportamiento invasor, que el bosque natural formado por pequeños rodales de Robur, Pirinaica y el matorral de tipo garriga son muy resistentes al establecimiento de glóbulos, ¿no? Y para Ferreira pues tiene una hojarasca de peor calidad que el bosque natural, pero sin embargo es mucho mejor que la del haya. Y nadie critica al haya porque su humus sea de mala calidad, es el que tiene que dar, ¿no? ¿Que consume menos nutrientes que otros cultivos? Pues ya los tenemos aquí y se publicaron en el año 85, como decía la doctora Calvo de Anta, ¿no? Pues indudablemente son temas que ya están conocidos y que diría, pero es que como la gente que critica no lee, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir en la batalla, ¿no? Pues aquí tenemos que el Eucaliptus globulus consume 4,8 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 1,3 de fósforo y 6 de potasio. Pero la patata, a la que estamos tan aficionados, pues multiplica por 20 el consumo de nitrógeno, por 11 el consumo de fósforo y por 22 el de potasio. Y el heno, 45 veces más el nitrógeno, 18 más el fósforo, etcétera. Y si ya hablamos al agua, pues el único dato que nos vale es qué consumo de agua tiene el eucalipto por cada kilogramo de materia seca que hace. Y resulta pues que el eucalipto consume 306 litros por cada kilogramo de materia seca y nos encontramos que los robles producen un 30% más. Consume mucho más agua un roble que un eucalipto. Luego, ¿qué nos vienen a contar? ¿No? Y ya no digamos, pues, los pinos igual que los eucaliptos, porque son especies rústicas, ya no digamos el maíz, 1000 litros, la batata, 2000 litros, o la soja, tan ecologista hoy día en los ambientes urbanos, ¿no? Pues produce 2000 litros de kilogramo por cada 2000 litros de agua por cada kilogramo. Las plantaciones de eucalipto son procesos agronómicos similares a los cultivos anuales, salvo que sus turnos son más largos y exigen menos herbicidas, plaguicidas o fertilizantes, hasta que indudablemente pues, nos han aparecido en la cuestión de eso pues, una serie de enfermedades. Una opinión sin prejuicios sobre los eucaliptos. Pues el eucalipto tiene las hojas dispuestas en un plano vertical, en lugar de estar horizontales, como las de Europa. El follaje es escaso, de un peculiar verde pálido, sin el menor lustre, de ahí que los bosques parezcan ralos y sin sombra, porque de ese modo crece la hierba en todos los sitios soleados. ¿Y qué es lo que más se ha criticado del eucalipto? Y es que no dejaba crecer absolutamente nada. Y la cuestión es, ¿quién dijo esto? Pues lo dijo Darwin, ¿no? Indudablemente Darwin estaba equivocado con el comportamiento invasor del eucalipto, ¿no? Darwin y muchos administradores o gestores forestales, ¿no? Con capacidad de toma de decisión sobre el territorio. Entonces, un ejemplo de su impacto ecológico. El abuelo de Chavín, en el Souto de la Retorta, tiene un perímetro de base de 11 metros, reduciéndose hasta los 8 a la altura del pecho. Bueno, datos que conoceréis.
se estima que tiene 75,2 metros, según los cálculos de la Consellería de Medio Rural. Este eucaliptar fue plantado en 1884 porque un catalán hizo una instalación fabril y construyó un dique, un canal, y entonces, como el río Landro, que estaba al lado, estaba totalmente deforestado y las avenidas pues daban el peligro de que se quedara sin canal, pues decidió plantarlo de eucaliptos. Y, por lo tanto, no hizo un aprovechamiento económico del eucalipto, sino que siguió plantando eucaliptos, ¿no? Con la oposición de los representantes del ecologismo conseguimos que fuera declarado árbol del año 2010, ¿no? Y si no son talados, sus características son de gran relevancia como sistema forestal. ¿Por qué? Pues porque bajo la cubierta de los eucaliptos en el Soto de Abó se desarrolla un subpiso en el que dominan castaños y robles que alcanzan 40 metros de altura y que reúnen toda la biodiversidad del propio bosque atlántico. Es decir, que en el momento que no hay aprovechamiento, el eucalipto permite que, y sin embargo, se trata de generar bosque atlántico y las grandes cabezas se dedican primero a cortar el eucaliptar, cuando lo más fácil es que dejaran que creciera el bosque bajo el eucalipto, ¿no? Pero sería entrar en connivencia con los eucaliptos, ¿no? Y eso es un pecado original. En esta fraga con eucaliptos conviven alisos, fresnos, avellanos y otras especies de ambientes húmedos como el sauce, el helecho, los arces y los abedules. Todos comparten un suelo que llevan recibiendo los mismos aportes de las hojas de los eucaliptos desde más de un centenar de años. ¿Dónde está la degradación del eucaliptar? Lo ha mejorado sensiblemente. En esas laderas, si hubieran tratado de plantar robles, carballos o lo que fuera, que no lo hubieran intentado, lógicamente, porque por algo los habían cortado, ¿no? Pues no hubieran conseguido nada. Y las raíces del bosque nativo extraen el agua en competencia con los sistemas radicales del eucalipto establecidos un siglo antes. ¿Dónde están las críticas al eucalipto? ¿Dónde están? Desearía que hubiera un ecologista y que lo dijera. No. Ha hablado mucho más. Bueno, pues o Souto da Retorta, ahí tenéis regenerado avellanas y laureles. En Mondoñedo, castaño aliso. En la fraga de Leume, regenerado de laurel, avellano, manzano, etcétera. Y en Colunga, abedules, la especie más heliófila, pues bajo eucaliptares. En Abadiño, en Bonal, Badajoz, ¿no?, que es muy criticado, ¿no?, indudablemente, pues se está recuperando bajo el eucalipto, completamente se está regenerando el bosque nativo. Y entonces no te cargues el eucaliptar porque vas a hacer verdaderamente un destrozo mucho más importante, y cárgate el eucaliptar cuando ese bosque nativo, o ve cortándolo poco a poco, ¿no?, para que el bosque nativo crezca apoyado porque el eucalipto indudablemente le va a soltar agua por las hojas, en fin, lo va a beneficiar de una forma considerable. Pero también sobre los eucaliptares, con una gestión más productiva, vemos que son aliados de un montón de cosas. Entonces, aquí, pues veis que tenéis, por un lado, hojas de roble y ya veis, pues una pareja de búho rural. Los parentales apoyada, afortunadamente, no comparten las opiniones de muchos de los ecologistas, ¿no? Y si seguimos, el debate social, que es lo más interesante, porque aquí es donde está el punto de mira. Malicia, ignorancia o desarrollo rural. ¿Qué es lo que desean verdaderamente los gestores? Pues, desgraciadamente, bueno, ya nos lo explicaba un ecólogo en un libro muy interesante sobre estos temas, ¿no?, sobre especialista en conocimiento vegetal, pues nos dice que los biólogos expertos en plantas invasoras, que en este país hay muchos, y numerosos gestores del territorio ignoran casi por sistema los beneficios de las especies introducidas. Añaden que la condición de no nativa es una marca de Caín y su falta verdaderamente de personalidad, ¿no?, y de interés por lo que deben de gestionar, que asumen como una sabia y fácil precaución y dan por hecho que ninguna planta foránea aporta nada bueno. Bueno, aquí tenemos lo que hizo ENCE, ya desde el año 2012, pues lo que era la fábrica de ENCE en Lourizán, pues fue sacada del dominio marítimo, pasó al marítimo terrestre. Se trató de que no se promocionara la concesión.
Y bueno, cuando se concedió, pues ya ves, hay muchos chistes, pero cuando dice que es mala para el resto del cosmos, pues ¿a quién se refiere? Pues a los políticos o gestores cosmovisionarios que solo consideran el voto urbano o los que desean bosques utópicos en los terrenos de los demás. Malicia. ¿Por qué malicia? Porque hay una intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse de algo o perjudicar a alguien. Y entonces aquí es donde viene la malicia. El Comité Científico de Flora y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura afirmaba: la especie exótica Eucalyptus nitens se encuentra naturalizada en nuestro territorio, en fase de expansión, y la suponen muy peligrosa debido a su carácter invasor, ¿no?, por su capacidad de dispersión y transformación del medio que habita, bloqueando el funcionamiento del ecosistema. Bueno, yo creo que ustedes ya no estarán de acuerdo ninguno con lo que dice estos señores, que no es nada que una opinión no demostrada, ¿no? Porque, ¿por qué malicia? Porque si se declara la especie invasora, ¿qué es lo que conlleva? Que el Boletín Oficial del Estado, en su decreto, pues dice que si usted tiene un eucaliptar, resulta que te lo prohíben poseer, transportar, traficar y comerciar. Es decir, que tendríamos que cortar absolutamente todos los eucaliptos que existen ahora en España, simplemente para beneficio de ¿quién? Si eso no es malicia, que alguien me lo rebata. En la última conferencia que di con unas personas de estas cosas me dijo que la estaba ofendiendo. Digo, por Dios, si la que ofende es usted, que pretende arruinar a varios millones de personas. Bueno, y lo mismo, pues la inclusión, ¿no?, lleva a la prohibición de su introducción en el medio natural, ¿no?, y las administraciones competentes tendrán que administrar tal. Porcentajes de propiedad privada. Pues vemos que en el arco cantábrico la propiedad privada es toda particular. Y la expansión se debe a su utilización por los propietarios forestales. Y como ya digo, pues el eucalipto es una oportunidad que es mal agradecida por la sociedad y sus representantes. Y lo mismo, pues, decía su catedrático, su antiguo catedrático, Francisco Díaz Fierros, verdaderamente interesado y conocedor del tema, pues cuando dice que la lista de especies exóticas invasoras no es un ejercicio teórico sin consecuencias. Es decir, que cuando aquí sacan una ley sobre el eucalipto en la Comunidad de Asturias, no están haciendo un ejercicio teórico sin consecuencias. Están perjudicando a gran cantidad de personas que verdaderamente lo que quieren tener es consecuencias positivas y no negativas. Bueno, ignorancia, falta general de instrucción y conocimientos, lo que tiene la mayoría. La eurodiputada de Izquierda Unida, pues, dice que es especie exótica invasora preocupante, cuando lo que son preocupantes son los políticos, caray. Y esos sí que son invasores, ¿no? Dice, genera graves problemas socioambientales y sus raíces absorben grandes cantidades de agua, impidiendo la infiltración de agua hacia los acuíferos. En este sentido, afirma que favorecen los incendios y traen consigo plagas y enfermedades. Caray, con la capacidad de toma de decisiones que tienen los eucaliptos, mucho más que los pirómanos, ¿no? Porque, lógicamente, el gen del pirofitismo no es propio de ninguna vegetal, es propio de la especie humana. El Concello de Teo, pues por voto unánime de su corporación, nos salen aquí defensores del país, ¿no? Y entonces lo justifican porque son especies pirófitas invasoras, etcétera, 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 ¿no? Con referencia aluden a los incendios en los que murieron 3 personas en Galicia y en Portugal. De manera que, para gran parte de la sociedad, el eucalipto pues es el diablo verde, ¿no? Y la guerra de los eucaliptos llega a los juzgados, porque el Ministerio deniega lo que había pedido, y entonces el Pleno del Concello de Teo, ¿no?, gobernado por los que sean, aprobó en marzo solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que incluyera al eucalipto en el catálogo de especies exóticas. Todos hacen peticiones, pero nadie las razona. O sea, solo se hacen meras opiniones. Nadie dice, aquí he hecho esto, y caray, que en Asturias hay una escuela forestal desde hace un montón de décadas. Se podrían haber dedicado a demostrar verdaderamente todos esos aspectos negativos para que así sus gestores pudieran tomar decisiones coherentes, ¿no? Coherentes con el propietario, no con los grandes empresarios. Y a pesar de que el Comité Científico Asesor del Ministerio, formada por 19 expertos, ¿expertos en qué?
emitió un dictamen unánime y razonado favorable a la inclusión del eucalipto en el catálogo. El Ministerio, en cambio, optó por dar más peso al informe de la Dirección General de Desarrollo Rural y a un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme. El Concello de Teo y sus abogados pues pretenden que el Tribunal Superior de Madrid abra una nueva prueba y ahora, pues, con vistas a este proceso, crean serie de pruebas testificales y documentales, ninguna científica. O sea, aquí estamos hablando de un tema científico y lo que pide son pruebas testificales y documentales. Creen que el Ministerio de Ambiente alteró el orden del procedimiento administrativo para conocer antes el dictamen científico, y le llaman científico. Y la ignorancia, pues falta general de instrucción y conocimientos, y aquí la tenemos, a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, ¿no? Como esto es público, yo no me molesta en señalarla, ¿no? Si no señalaría a los de aquí, de Asturias, pero me encantaría, me hubiera encantado. Bueno, pues en marzo de 2017 dice que los eucaliptos son una lacra para la naturaleza de nuestra provincia y no tiene sentido que la finca de Sotomayor, que fue de un conde y de un marqués y que plantó eucaliptos, pues se la tienen que cargar, porque a ellos les da la gana, ¿no? Y dice, acabando la calidad no solo estética, sino también de suelo, cuando la estética es un carácter subjetivo, mientras que la economía no es un carácter objetivo, es un carácter mensurable. Todo lo demás es subjetivo y aquí solo se basan en opiniones subjetivas. Hay que eliminar la presencia de una especie invasora no protegida, que esquilma el suelo, que compite, en fin. Además, la llama pirófaga. Magnífico. El bosque de robles, pinos y eucaliptos está en un terreno dependiente y pobre. Y bueno, la sociedad urbana, poseedora de una imagen bucólica, pues aquí tenéis el alcalde de Albuquerque, pues corta los eucaliptos que hacían un gran daño, y ahí, así no los deja, ¿no? Verdaderamente esto es calidad ambiental, lo que hacen aquí los gestores de los municipios, ¿no? O aquí tenemos, pues también, como quedan las carreteras que antes estaban adornadas con eucaliptos, o en los parques, ¿no? En algunos lugares son aceptados, ahí tenemos una gran maravilla, o estos de bajos que no los quieren cortar, o incluso en la universidad, por primera vez los ecologistas, pues se niegan a que se corten los grandes eucaliptos que había en la Universidad de Córdoba. De investigación, conocimiento, no opinión, es de lo que estamos necesitados. No se puede declarar a una especie como invasora si no hay estudios científicos que lo demuestren. Un eucalipto que tolere las heladas es deseado por muchos propietarios. Bueno, y ya el desarrollo rural lo han contado, ¿no? De manera que, bueno, aquí es que ahora nuevamente el Ministerio ha vuelto a decir que no a la central de Lurizán, ¿no? Con lo cual ENCE pues, se encuentra en una situación problemática, ¿no? Y entonces, pues, de la fábrica de Pontevedra depende de forma directa e indirecta 5.000 familias, fija de 400 empleados, 2.700 de contratistas, logística, 300 camiones entran diariamente en la fábrica y en toda Europa existen este tipo de fábricas. Y vamos a ser nosotros más papistas que, bueno, ojalá a cargarse la fábrica, como somos tan industriales y tan innovadores. Desgraciadamente, la innovación que existe en este país es la innovación que se llama regresiva. Vayamos hacia atrás, al hombre de Cromañón. ¿De acuerdo? Pues yo creo que no tengo más rollo. La desventura del eucalipto, como otras especies forestales utilizadas como cultivos leñosos, se debe a la malicia, ignorancia o nacionalismo verde. Rechazan la verdad y no son capaces de aceptar que frente a las especies nativas lo foráneo pueda estar mejor adaptado a las condiciones locales actuales. Los bosques nativos fueron eliminados por sus ancestros y hoy les falta el suelo que los sustentaba. Y ya está. Bueno, aunque, como ya me han reñido porque acabamos muy tarde, yo creo que a expensas de que me riñan un poco más, estoy seguro que alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto a Rosa como a Luis. Sí. Yo ya lo hice antes, pero bueno. Hay varias preguntas. En la provincia, está hablando ahí de la provincia de Pontevedra, cuando cortan un monte ya no lo dejan brotar. Va el ayuntamiento o el gobierno a sulfatar para que no produzca eucaliptos. Eso es verdad, porque estuve allí viéndolo.
aquí tenemos un problema. Producimos eucaliptos, hay un precio, no sé cuál es. La papelera va a comprarlo, ir al monte, ni manda por él. Me pasó a mí. Ni manda un duro por él. Tengo que venderlo a quien puedo. Cuando va otro a comprar, si hay a 37 euros la tonelada o el metro cúbico, menos de la mitad. Si lo quiero vender, si no queda allí. A ver cómo arreglamos esto. Nada. Nosotros hacernos preguntas de lo que nosotros sabemos. Eso tendría que estar aquí don Distinio Belloso, que es el que verdaderamente hombre, eso ya lo sabemos. Si llevo diciendo maldades durante una hora, ¿cómo no va una maldad más? Y aquí mandan plantar y se produce a vender a la mitad de precio. Y si no, Hay una cuestión importante, que es la agruparse para vender, agruparse para gestionar, y entonces es más fácil vender a buen precio. Sí, yo soy Alejandro Oliveros, de ENCE, director de Ordenación Forestal. Simplemente comentar, que me imagino que le interese, los precios que nosotros pagamos en Asturias y en Galicia, la política de precios que seguimos es la misma, estrictamente la misma. Nosotros tenemos una tarifa publicada, cosa que nadie la tiene prácticamente. Y luego, permítame solo que termine, hay una serie de cuestiones que condicionan el coste de extraer la madera. Yo no conozco su parcela, como no conozco muchas parcelas, y los precios de los que se ha hablado son precios medios, con IVA, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que es importante es, lo decía Juan, ¿no? O sea, yo creo que hay dos claves fundamentales que nos mejoran a todos. Uno es trabajar conjuntamente con los que tiene alrededor, porque eso disminuye los costes de extracción y disminuye los costes de producción. Es muy difícil, yo sé que es difícil, porque muchas veces ni se encuentran los propietarios. Yo esta tarde hablaré, me tocará hablar de ENCE y hablaré, entre otras cosas, de ese tema, ¿no? Y mañana también, porque mañana hablamos de un grupo operativo en el que también se ha abordado esa cuestión. Pero es muy importante, yo lo que quería dejar claro es que la política de precios que tenemos es exactamente la misma, en Galicia y en Asturias. ¿De acuerdo? Es lo que le puedo decir. ¿Alguna pregunta más? Nada, nadie quiere preguntar nada. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta que ese señor intentó hacer antes a una persona que hay aquí que seguramente sabe de eso y tiene que responder, que es ¿por qué en Asturias no nos dejan plantar el dichoso eucalipto nitens? ¿Por qué es tan malo? ¿Y por qué no nos dejan? Yo al señor Listinio me gustaría que lo contestara. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Sí, la pregunta esta quedó en el aire desde la última charla. Vamos a ver, el eucalipto nitens. A ver, la gente parece que es como si la administración fuera todo igual, y la administración no es todo igual. Dentro de la administración es un poco un reflejo de la sociedad y hay una pelea entre los departamentos de administración para ver cuál de ellos es que al final, digamos, consigue sacar sus normas adelante. Igual que se ha visto aquí, dentro del Ministerio, ha habido una pelea porque hay una parte de un ministerio que declara que el eucalipto en general es invasor, que hay que eliminar todos los eucaliptos. Y hay otro ministerio, que fue el que se dedicó al desarrollo rural, que dijo, oye, que no, que esto que está diciendo este otro ministerio no puede ser. Y luego, contra esa decisión del Ministerio, pues ahora estamos en los juzgados, que ya veremos en qué quedará un juez y ya veremos si llegará a determinar en un momento dado que el eucalipto es invasor. ¿Vale? Y esto es lo mismo que pasa dentro de lo que tenemos aquí en Asturias, dentro de lo que es la sociedad, dentro de la sociedad asturiana. Aquí se hizo un plan forestal hace un montón de años, en el 2001. Plan forestal desde el año 2001, y ahí en ese plan forestal se dijo que la superficie máxima de eucaliptos que podía haber en Asturias eran 60.000 hectáreas. 60.000 hectáreas, que ha dicho Rosa, que luego son las que hay ahora. O sea, por tema de planificación forestal, no tenemos ninguna manía al eucalipto nitens, por lo menos dentro del servicio de montes. Para nosotros el eucalipto es un regalo, es un árbol generosísimo, pero
dentro de los departamentos, dentro de lo que es la planificación del Principado, dentro de la planificación forestal, hay que en Asturias solo puede haber 60.000 hectáreas y de glóbulos. El NITES no está incluido. ¿Qué es lo que tenéis que hacer los propietarios forestales, desde mi punto de vista? Ir a esos foros, ir a los foros donde se determinan esos planes, donde se planifica el sector forestal en Asturias, y haceros oír y decir que, oye, que también estamos nosotros aquí, que no solo hay esa parte de la sociedad que opina todo lo que se ha dicho aquí, que el eucalipto, que opina todo lo que se ha rebatido aquí, mejor quiero decir, no hay solo esa parte de la sociedad que opina que el eucalipto es malísimo y está acabando con todos nosotros, sino que hay una parte de la sociedad que considera que el eucalipto está muy bien y que considera que el eucalipto es una riqueza y que considera además que todo eso que se está diciendo sobre él es mentira. Y eso es lo que tenéis que hacer para conseguir que se pueda plantar el NITES. No sé si en mayor o menor medida, o no sé hasta cuándo, pero en este momento, por legislación, por planificación forestal, el NITES no existe, no está previsto en la planificación, y el glóbulus está limitado a las 60.000 hectáreas. 60.000 hectáreas que yo creo que ya están alcanzados, porque, bueno, supongo que os acordaréis que tuvimos durante muchos años que no se dejara plantar el NITES, no se dejaba plantar tampoco el glóbulus. Yo creo que del 2008 al 2012 así estaba prohibido plantar no estaba prohibido, no se autorizaba plantar ninguna otra especie de eucalipto. Bueno, esa parte ya lo hemos salvado, pero tenemos ahí el escollo de las 60.000 hectáreas. En cualquier momento, pues volvemos otra vez oye, se acabó. Este señor ya plantó la hectárea 60.000. Ya no se permite plantar ninguna más hectárea de nada. Yo creo que eso, si no estáis de acuerdo, si esta parte de la sociedad que está aquí representada en esta feria, que en esta feria los que estamos todos somos porque nos gusta el monte y lo entendemos como algo productor, pues esa parte de la sociedad tendríais que haceros oír en los foros de opinión, asociaros y haceros oír, y que cuando se vaya al Consejo Forestal, que la única voz que se oiga no sea la de los ecologistas, sino que se oiga la voz de los propietarios forestales, que se oiga la voz de las industrias forestales, se oiga la voz de los trabajadores y se oiga toda la voz de los que estamos aquí, que nos solemos dedicar más a trabajar que a ir por ahí defendiéndonos. Nosotros con nuestro trabajo creemos que nos defendemos, pero yo creo que no, que hay que ir ahí y hacerse notar. Lo que ha dicho Luis aquí, ¿cuántos propietarios forestales hay en Asturias? Pues muy poquitos, por lo menos en Oviedo. Hay que ir ahí y hacerse oír. Yo no sé si he contestado a la pregunta. Hay un clamor en la sociedad, en el núcleo de propietarios pidiendo el NITES. No hay ninguna justificación. Los políticos tampoco tenemos que ir con las armas a Oviedo a pedir que eso, llevamos pidiéndolo bastante tiempo. Llevamos pidiendo que el NITES no hay ninguna justificación para denegarlo. Incluso he ofrecido yo en prensa a los técnicos de la Asociación de Propietarios para hacer un proyecto técnico. Si tenéis miedo a que os invadan zonas muy montañosas que queréis conservar como castaños y carballos o robles, pues hacemos un proyecto técnico para que los particulares de las zonas de abajo no se estén discriminando de la manera. Yo pienso que la política también hay que ser sensibles, no pensar que si vamos 40.000 a Oviedo a manifestarnos hay que aprobar el NITES. Hay que ser un poco más sensible con las demandas de las asociaciones. A ver, volvemos al mismo. Yo, personalmente, no tengo ningún miedo a que se... pero que no tengo ningún miedo a que se sustituyan los castaños y los robles por el eucalipto. Es que no se están sustituyendo. No se deja. Hay algún caso de alguna persona que quiere cortar un roble y poner eucalipto y se le denuncia y anda. Eso no está ocurriendo. Y el único problema, vuelvo a deciros, es el de la planificación forestal. Cuando se hizo la planificación forestal en el año 2001, ni estaba eso. A ver, la planificación forestal toca volverla a hacer ahora. Ya tocaba en el año 2015. Y es ahí donde tenéis que hacer oír vuestra voz. Porque al final la administración, vale, hay un momento en que es de poner las normas. Y en ese momento, una vez puestas las normas, lo que nos toca es hacer
Portugal va a necesitar níteros, eucaliptos, muchísimo. Independientemente de la fábrica que tenemos en Asturias, de Ence. Y nosotros no estamos rehabilitando el monte, es que hay montes abandonados que si se pudiera plantar de níteros habría una producción y hay que pensar en los puestos de trabajo que se van a crear. Ya hablamos bastantes veces, pero hay que pedirle a los políticos, yo no quiero meterme en los políticos, ni decir que soy político, yo quiero decir que hay que ser más sensible, es una reivindicación. Sí, ya lo sé. Bueno, yo creo que no podemos arreglar el debate aquí ahora, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más, nos hemos pasado de largo mucho más de lo que estaba previsto. Si os parece bien, nos damos por acabado. Yo me quedo también con unas cuantas preguntas, pero ya no procedo.